Es que esto no se detiene hasta que le pongamos un alto. Y esa es la gran... Por eso les digo que es la conversación de ahorita. Es momento de ponerles un alto o resignémonos a que vivimos en el imperio de los más ricos. Yo soy libre como un pájaro. Aguinaldo. Vendo mangos y soy feliz. Renuncio a la seguridad social. ¿Quién lo necesita? Si aquí todos somos hospital. empresarios. Y aportan al país por vivir en esta sociedad. 21 centavos de los impuestos que recaudamos. Nuestra filósofa cubano-mexicana, Ajá. corazón de muchas de mis ideas políticas, no se avisa, se hace. Necesitamos empezar a entender de qué estamos hablando. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es martes con M de México y eso quiere decir que es momento de los honores a la bandera. Yo soy Benjamín Morales. Yo soy Gabriela Astorga. Y yo soy Sabi. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Y juntos somos Honores a la Bandera. Es que así nos parece, por eso no nos presentamos. Empezó bien y Sí. lo llevamos a un lugar oscuro. Lo iremos afinando. Lo iremos afinando. Estamos muy contentos porque aparte está con nosotros. Carlos Brown. Pero tenías que decir, yo soy Carlos. ¡Carlos! Como mal doblaje mexicano. Exacto. Yo soy Carlos. En nuestra serie En esta mesa también llegan personas inteligentes y con datos. Entonces estamos muy contentos, Carlos, muchísimas gracias. Ahorita presentamos a Carlos porque primero que nada tenemos que saludar a toda la gente que nos dejó comentarios en la emisión pasada. Saludamos y le dedicamos este espacio a Blade Omar 01, Eric 96, Caos Mico 00, El Basurileo, User-Héctor 7X, Belda Vázquez 3834, López 082 TX Valles, de Carola 1996, Wild Writing, GHMQ3PP, Alan Gallegos, Cuida Bichitos, Rica Soto, Salma G Islas, Pablo Cordero, Surfer Rosa R306, Mayus MX. Muchísimas gracias a todos ustedes por dejarnos comentarios en Instagram. Digo, más bien en YouTube, en Spotify, en nuestras plataformas, pero sobre todo gracias a usted, Patreon querido, que en estos momentos nos puede ver en vivo, en directo y a todo color. Muchísimas gracias. Si usted todavía no es Patreon, por favor, considérelo. Patreon.com/todo menos miedo. Por ahí van a poder ustedes ver estas emisiones anticipadas y van a poder comentar con nosotros directamente en la grabación y se llevará pues todo nuestro agradecimiento, todo nuestro corazón. Y tenemos un buzón ciudadano. Recuerden, ustedes pueden acceder a su derecho sacrosanto del buzón ciudadano utilizando el hashtag buzón ciudadano en los comentarios de Spotify, de YouTube, en nuestras diferentes plataformas de transmisión. Este en particular nos llegó como mensaje directo a Instagram y nos pidió que guardáramos el anonimato, así que lo compartimos tal cual llega. Recuerden que el privilegio del buzón ciudadano es que no tiene demasiada edición de nuestra parte, entonces ahí les va. Solo es para dar un poco de contexto, es una reacción a el comentario que hicimos citando un tuit de Ricardo Ravelo. Ah, claro. Sobre importante. el homicidio de la tía y la prima de Mario Delgado la semana pasada. En donde el periodista hablaba sobre... Pues dejaba ver como antidrogas, ¿no? una así. campaña antidrogas y una presunta relación Ujú. con los Amezcua. Ahí está, listo. Buzón Ciudadano Anónimo va para todos ustedes. Amigos de Honores a la Bandera, les escribo referente al caso de las familiares asesinadas de Mario Delgado. Yo soy cercano a la familia y la conocí. La señora era una persona muy trabajadora y a sus casi 70 años seguía trabajando, por lo que no tenía una posición privilegiada como uno esperaría siendo la tía de un secretario federal. Mario Delgado era distante a ella y su familia, y los que la conocían se sienten muy desconcertados y obviamente estamos dolidos por lo que les pasó. No merecían eso. Escribo también porque creo que la prensa está intentando politizar esto sin pruebas contundentes. Primero que nada, me gustaría aclarar que el homicidio fue el sábado a las 4:30 am y el asesinato de los sicarios fue
en la tarde del mismo sábado. Abatieron a 3 de ellos, supuestamente tenían las armas y ropa que coincide con las características de los asesinos según videos de vecinos. A un lado de la casa de la señora había un picadero y ella era constantemente molestada por las personas que habitaban y usaban este lugar. Le robaban el agua de su tinaco y le tiraban sus desechos fecales en bolsas a la azotea, pues al no tener servicios los culeros encontraban solo esa opción. No. Según relatos de los vecinos, cuando los asesinos buscaban ingresar a la casa de doña Eugenia, gritaban el nombre de un hombre. El nombre de un hombre. Lo que creemos la mayoría es que fue una confusión. La señora se encontraba despierta, pues se levantaba temprano para cumplir con los pedidos que tenía. Lo que dice el reportero que citan es pura especulación barata, con el objetivo de politizar una tragedia. Todo ha girado en torno a Mario Delgado, cuando él ni siquiera veía realmente por su tía y su prima. Su carrera política se forjó en Ciudad de México, no en Colima, y nos parece muy triste que él sea el protagonista de esta tragedia. Por el momento no se sabe nada más de lo que le pasó. De lo que pasó, su familia está muy asustada y consternada. Si iban a mandarle un mensajito a Mario, tenía familiares más cercanos. Todo parece ser que fue una confusión, pero sea como haya sido, esta tragedia nos enseña el grado de vulnerabilidad en la que nos encontramos muchos mexicanos y mexicanas. Para la señora no fue un privilegio ser familiar de un político de alto perfil. Igual no descartamos que haya sido político, pero nos parece poco probable y muy lamentable que personajes como el periodista citado busque reforzar versiones para generar vistas y atención. De verdad que la cobertura de la prensa ha sido lamentable. Esperamos que se pueda encontrar justicia para doña Eugenia Delgado y Sheila Amezcua. No merecían lo que les pasó. Me gustaría que esto fuera anónimo. Les escribo a ustedes porque confío en su ética y criterio. Saludos. Ahí está, pues muchísimas gracias por la confianza y muchísimas gracias por mandar este buzón ciudadano. Recuerden, transmitimos tal cual lo que nos llega, sin ejercicio de demasiada edición y a pesar de los halagos, poco criterio a veces. Entonces, utilicen su derecho en los comentarios en Spotify, YouTube, y si quieren, esta es una nueva modalidad, si quieren que sea en una dinámica anónima, encuentren el canal. Porque ahí sí ya, por ahí nos lo mandaron vía mensaje directo, pero pues ahí hay correos, hay diferentes redes sociales, síganos en TikTok, en YouTube, en Spotify, en X, en Instagram, en Facebook, por ahí los leemos, los saludamos y nos damos un abracito si amerita. ¡Listo! Señoras y señores, todos firmes porque debemos hablar de fiscalidad. ¿Por qué te emociona tanto la fiscalidad, Carlos? Tienes una sonrisita así como de ¡yes! Porque me encanta cuando se habla de esto, porque siempre se habla como de impuestos. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, fuiste un niño que en vez de soñar con dinosaurios, soñaba con... No, y sigo soñando con muchas otras cosas, pero ya luego descubrí que este era el corazón de la democracia. No, porque ahí fue donde todo me cambió. Nos estás dejando en silencio desde el principio. No ole, torero. Sí, o sea, y tú dirías que desde... ¿A partir de qué? O sea, me imagino... Es que, por ejemplo, Batman perdió a sus padres y muchos años después persiguió la justicia vía la máscara y las artes marciales, ¿no? ¿Cuál fue ese momento en donde tú dijiste... Tal vez no lo entienda el mundo, pero lo mío son los impuestos? Yo, fíjate, ni siquiera llegué así. En realidad llegué porque yo trabajaba temas climáticos. Y en algún proyecto me dijeron, oye, ¿puedes analizar el presupuesto para lo climático? Y me tocó analizarlo y dije, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi vida está ¿Qué fallamos cambiando. como sociedad? No es cierto. ¿Qué fallamos? Me encanta porque es como la descripción de algún tipo de drogadicto también, ¿no? Así como de, un día estaba con unos amigos y me ofrecieron algo. Exacto. Y nunca salí de ahí. Cuidado. Y ahí me quedé. Y así me quedé. Se me hizo vicio. Sí. Y luego lo que pasó es que le seguí rascando. Yo soy autodidacta en este tema además. O sea, soy economista. ¿En serio? Pero luego me empecé a meter por mi cuenta y me di cuenta de que había muy poca gente trabajando este tema. Muy poca. Es un grupo de nicho. Es raro. Es raro, pero luego te das cuenta de que este es el corazón de la conversación sobre el futuro de la democracia y el futuro del planeta. Y dices, quizá en realidad nos lo hicieron aburrido.
hicieron a propósito aburrida esta conversación para que no le entres, para que digas, no, este es de expertos, señoros, traje, corbata, y no la conversación de nuestra vida cotidiana, de lo que tenemos acceso, no tenemos acceso, de quién paga la cuenta en nuestra sociedad, y ahí es donde dices, entonces quizás más, nos lo hicieron aburrido, lo hicieron técnico, tedioso. Mi chamba, a lo que me dedico en mi día a día, además de otros temas, es hacer que este tema se vuelva conocido, popular, Ay, en qué el sentido más padre. amplio. Wow. Y hacerlo claro para las personas, porque Y tú lo disfrazaron bailando. de aburrido. Sí. Los impuestos. Yo te voy a decir, tuve un proyecto en un fellowship que hice en LSE y usé el dinero de la Escuela de Economía de Londres para pagar drag queens y freestylers para hablar sobre justicia fiscal en Cancún. ¡Qué donde soy. padre! Aplauso. Así que lo puedes hacer, puedes bailar, pero Me puedes caes muy bien. hacerlo entretenido. Esa es la clave, hacerlo entretenido. Si no se vuelve una conversación aburrida de señoros, y yo no quiero que sea de señoros, por mucho que yo use camisa todos los días, yo quiero que esta sea una conversación política, porque es la más política de todas. Oh, Wow, me gusta, tengo muchas ideas. No puede ser. Esto ya empezó y ni ha empezado. Ni ha empezado. Increíble. Entonces, apresurémonos porque tenemos que decir ¡México! 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 Oh. ¡Qué grande eres! ¡Wow, Carlos! Me encantó ese momento. Increíble. Mi querido Carlos, siéntete infinitamente bienvenido. Estamos muy emocionados de poder platicar contigo. Y bueno, el cargo a esta toda experiencia de vida es que Carlos Brown es economista, director de programas de Oxfam. Así es. Ahí está. Muy bien. Listo. Pues nosotros se nos ocurrió que vinieras a platicar con nosotros en primer lugar porque nos caes muy bien, y te leemos. Pero también porque hace un par de semanas el señor Ricardo Salinas Pliego o su empresa Grupo Salinas pagó un algo. Eso. Y nosotros hicimos un reel de un algo sobre el tema y se nos descontrolaron las redes. Por supuesto. Y recibimos comentarios como del señor Brown Citizen que dice... The Brown City. ¿No será? ¿No serás No, tú? sí, no. Seguramente no soy yo. Lo digo de una vez. comentaste The Brown y Citizen. yo tuve un pequeño momento de... ¡Ah! Así como la gente luego presume, así como de... No, me empezó a seguir Viola Davis. Así como, Carlos Brown nos acaba Nos de poner comenta. el jueguito, Pedro Dios Pascal mío. me dio like. Sí. Carlos Brown me Uno dio quisiese. like. Uno verdaderamente quisiese. Pero The Brown Citizen nos dice, no pagó, pero sí pagó. Lo de usted es pura insidia, señora. Dai-GTM nos dice, la mayor evasión fiscal está en la economía informal. ¿Cuál sería el impuesto a los ricos? Si las empresas de Salinas pagan impuestos indirectamente, están pagando impuestos además de que existe el ISR sobre dividendos, que es cuando le reparten su utilidad. Por otro lado, se necesita utilizar bien el dinero que se recauda. Ahí está otro de los principales problemas. Edward-RZ nos dice, ¿qué basofia de mentalidad cobrar más por trabajar? ¿Qué lógica? Eso solo ocasiona que no inviertan en el país. Alguien quiere pensar en Ricardo. Tranquilo, Pobre Carlos, Ricardo. tranquilo. Estamos leyendo estos comentarios simplemente Ricardo. para dar contexto y para Ricardo. y que nos sirva de provocación para decir, necesitamos empezar a entender de qué estamos hablando. Frieda Rocker nos dice, todos sabemos a dónde van a ir a parar esos millones. Y finalmente... ¿Sí sabemos? ¿A dónde? Pues esa es una de las cosas que mucha gente comentó, ¿no? Es como de, Sí. Ya sabemos. ¿no? Sí. Y Mr. Illescas nos dice, expresado desde mi cuarto donde no produzco nada más que crítica. Bravo por ti. ¿No? Estos son Pesados, apenas producimos un chingo de un cosas. 2%, un 5% de la inmensa miríada de palabras que recibimos durante esos días de viralidad, que es gozosa, pero también hay una partecita que uno dice, chale, carnales, ¿qué pasó? Yo te voy a decir algo. El padre del liberalismo económico, Adam Smith, antes de publicar el libro que lo hizo el padre del liberalismo económico, La riqueza de las naciones, publicó un libro que se llamaba La teoría de los sentimientos morales. Y yo siempre digo que quien te enseña la riqueza de las naciones sin la teoría de los sentimientos morales te está mintiendo. Porque la teoría de los sentimientos No se morales, deje. y lo tengo fijado en Twitter, @cabrams, bien, es una frase, es una cita textual de ese libro. No lo voy a leer ahorita textual porque no tengo la cita a la mano, pero dice algo como... defender e incluso admirar a aquellos que se benefician de esto, a quienes más tienen en nuestra sociedad, es la causa de nuestros sentimientos, de la corrupción más grande de nuestros sentimientos morales. Ahí está. Es decir, traducido al español del siglo XXI,
qué oso defender 1,000 millonarios en 2026. Sí. Qué oso, de verdad. Sí, o sea, lo decía hay- Dan Smith en su momento, qué oso hacerlo en este momento, ¿no? Sí, es como, creo que hasta se lo comentamos por ahí a alguno de nuestros queridos amigos, pero sí, es hacer el oso pagando pagos mensuales, ¿no? Ujú, ujú. ¿No? Mientras tú estás pagando paguitos chiquitos que en realidad son enormes en Banco Azteca o a la banca privada. O sea, eso no se lo van ni se lo dicen al SAT. Eso de, ay, pero ya pagaste ISR de tu empresa. No, si tienes una empresa, pagas el ISR de tu empresa y luego haces tu declaración anual y pagas tu ISR como persona física. Tú sí lo haces, ellos no. Exacto. ¿Ellos Sí. no? ¿No? Pero Ellos no. justo antes de entrarle a las siglas y empezando desde el principio, viendo tanta incomprensión, Sí, tendremos que empezar por qué es un impuesto y Ujú. por qué pagamos impuestos. claro. Es el costo de vivir en sociedad. Así de sencillo. Ok. Porque lo vemos como es una carga y es un robo y es un... Ajá, pero Me eso te quitan paga impuestos. que abras la llave del agua y salga agua, que haya luz en la calle, que haya carreteras, que haya aeropuertos, que haya muchos de los bienes y servicios públicos alrededor, que tus papás tengan una pensión, nosotros por supuesto que ya no, porque ¿Por gente qué? de cierta edad a la que no le tocó, pero todos esos bienes y servicios públicos se pagan de algún lugar. Entonces cuando dicen, ya sabemos a dónde se van, pues ahí. Hay una parte que se roban, definitivo. No vamos a negar que hay corrupción en este país, no hay que negarla. Pero el dato que me parece fundamental es, incluso si no hubiera corrupción, somos la economía de los ricos, de la OCDE, que menos impuestos recauda. La que menos recauda, Francia, España, de los grandes, donde estamos ahí, pero incluido Brasil, Argentina, en fin, de ese grupo, bueno, Argentina no está en ese grupo. Pero de América Latina somos el tercero de abajo para arriba que menos recauda, después de Paraguay y Guatemala. ¿Arriba de quién? Nada más para, o sea... Pues Paraguay y Guatemala somos el tercero Solamente. peor. No hay nadie más. No hay Solo nadie que superamos esté a peor. Paraguay y Y a Guatemala. O sea, ve esos tamaños. Sí. Pero somos la 13ª economía más grande del mundo. Es decir, nos sentamos en la mesa del G20, de la OCDE, y somos los grandes, y estamos aquí, bla. Pero recaudamos impuestos como Mali, Gambia, El Salvador. Somos una vergüenza. Somos una anomalía fiscal. Somos una anomalía. Estamos fuera de toda proporción. Entonces, de entrada, decir, incluso si no se los robaran, incluso tenemos un problema de recaudación serio en nuestro país. Eso no quita que tengamos que poner atención a dónde se destina el dinero. Claro. Definitivo. Pero si empezamos desarticulando la conversación diciendo, no, es que se los van a chingar, pues ya. Cerramos la puerta, bajamos la cortina, ya no hay nada que platicar, ya no hay nada que conversar. Y eso es exactamente lo que decía de que lo hacemos aburrido, pero además lo despolitizamos. Claro. Sí, porque si lo aterrizamos en este primer momento en donde nos dijiste que pagar impuestos es vivir en sociedad, descartar recaudación y hablar de para qué se cobran impuestos si ese dinero se va a robar también es negar vivir en sociedad, ¿no? Y vivir bien en sociedad, además. Ujú. Y renunciar a la posibilidad de vivir y tener servicios y bienes públicos de calidad. ¿No? Si se dan cuenta, nuestra infraestructura es chafa. Estos aeropuertos, nuestras carreteras, nuestros caminos, nuestras pocas banquetas donde hay. Es chafa, Ajá, la calidad sí, es es chafa. como- Sobre todo cuando tienes la oportunidad de salir del país. Y no estoy diciendo irte a Suecia, a Dinamarca. No. América Latina. Ujú. Vas a ciudades de tamaño similar a la mexicana. Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá. Y te das cuenta de que hay una calidad de los servicios que quizá no es extraordinaria y no está todo limpio y perfecto, pero hay algo distinto. Y tiene que ver con eso, con que hay muy poca recaudación de impuestos en México. Muy baja, muy baja. ¿Y quiénes pagan impuestos? ¿Y cómo pagamos impuestos? Me encanta esa pregunta porque eso de los informales, me encantaría que así, Ay, sí. que así inspeccionáramos lo poco que pagan los ricos. Y ahorita voy a hablar de eso. ¿Quiénes pagan impuestos? Todos. Porque cuando vas a la tienda de conveniencia, cuando vas al supermercado y te compras que el refresco, que el panquecito, pagas IVA, pagas IEPS, es decir, pagas impuesto al valor agregado, que lo pagas al consumo, pagas el IEPS, el impuesto producción y servicios. Pagas, la verdad es que pocos impuestos en México. Tenemos un sistema muy poco complejo. Si te das cuenta, no es así de, pagamos 35 formas de impuestos. No, en realidad pagas ISR, ISAN en el federal, IVA, IEPS, a los del comercio exterior, ahorita que está la conversación de si importas cosas en Shein y demás. Y para de contar en lo federal. Y luego tienes predial en lo local, tenencia cuando la recaudan, porque no la recaudan, uno que otro impuestito por ahí y se acabó. Se acabó, no hay más. No, loterías no los usamos, hospedaje es muy bajo. Es decir,
Todo el mundo paga impuestos en México. O sea, este señalamiento en contra, por ejemplo, De la la mayor evasión fiscal está en la economía informal. Porque además lo dicen como si fuera una alternativa, como si uno decidiera, no, yo no voy a tener un contrato laboral, yo no quiero seguridad social, ¿no? ¿Para qué? Yo quiero vender en un tianguis. ¿Qué ¿cómo son ves? vacaciones? ¿Qué es Me eso? encanta. ¿Prestaciones? Yo soy libre como un pájaro. Aguinaldo. ¿para Vendo qué? mangos y soy ¿Quién no feliz. Renuncio a la seguridad social. ¿Quién lo necesita? Si aquí ¿Ir todos al somos hospital? empresarios, emprendedores, ¿no? Pareciera que fuera una decisión, en realidad no, en realidad es que es una situación en la que tu empleador no te da dinero, no te da un contrato laboral y de ahí te quitan. En México la seguridad social está aparejada con el contrato laboral, entonces de entrada como romper ese mito, ¿no? Todo mundo paga impuestos en México. Ahora, pareciera que Salinas Pliego, yo le llamo Ricardo, que Carlos, que Germán, que los 22,000 millonarios de nuestra lista, una lista aburridísima, pagaran todo y sostuvieran este país, y no hay nada más lejos de la realidad. En realidad, cuando vemos lo que pagan como individuos, las personas que tienen ingresos, tenemos muy poca información, pero las personas que tienen ingresos arriba de 500 millones de pesos anuales, 500 millones de pesos anuales, como 1.5 millones al día. Échenle, ¿ustedes ganaron 1.5 millones al día? No. ¿Ustedes allá atrás? ¿Alguien? ¿No? Nadie. Me sentí Levante la mano súper el que- mal. No sé por qué. No, ese es el problema, que Me es sentí tanto súper dinero, vulnerado, así como es con tan- ganas de decirte, sí, Carlos. pero es que ahí estamos 99.99% de la población mexicana. Es un grupo pequeñísimo el que sí tiene esos ingresos. Eso, si juntas el dinero que pusieron, así como si fuera una bolsa de 100 pesos, y así de, ay, ¿cuánto pusieron los que tienen arriba de 500 millones de pesos anuales? 21 centavos. No es cierto. 21 centavos. Usualmente lo hago Por como ejemplo, juego, pero 21 centavos. Armando aquí la Comuna de París. Si todos en esta mesa ganáramos... Guillotina. Sí, guillotina. Vamos a decirle... voy a exagerar muchísimo, pero 50,000 pesos mensuales. 50, 50, Ujú. ¿no? No es real, por cierto. ¿no? Pero... No manches. No me juzguen. pero... Inscríbanse al Patreon. Por De verdad, favor. inscríbanse al Patreon. Se los pedimos. ¿En dónde estás en la sociedad? No. En este juego comuna? de y todos le ponemos a esta mesa. ¿Cuánto tendríamos que ponerle si nosotros ganamos mensualmente 50,000 pesos? O sea, si los grandes ricos Ujú. le pusieron 20 centavos, ¿cuánto pusimos nosotros? Pues más o menos, si no usas abogados, contadores, si es de tu empresa, si esto es una empresa y es una comuna y todos le entraron, 30%. Si eres una persona física, 35%. O sea, en realidad aquí el problema es de la bolsa, y ese es el dato que no tenemos, pero lo que sí sabemos en el mundo es que los millonarios pagan mucho menos que incluso nosotros. los más ricos de la sociedad. Incluso, o sea, ellos se separan incluso de los más ricos de la sociedad. Aquí no tenemos datos porque Hacienda no nos lo da. Lo que sí sabemos es ese dato que les di. De la bolsa, de los impuestos que recolecta el gobierno federal, son 21 centavos los que ponen ellos. Pero ojo, ellos tienen 1/3 de la riqueza de este país. Más de 1/3, tienen casi 40% de la riqueza de este país. Ellos tienen 1/3 del ingreso nacional. Es decir, O sea, acaparan 1/3 de toda la riqueza del país y aportan al país por vivir en esta sociedad. 21 centavos de los impuestos que recaudamos. Que ya les había dicho que son bajitos. Son muy Que bajitos. aparte recaudamos poco como país. Sí. Exacto. Entonces, imagínense el nivel de injusticia que luego venimos a defender porque nos dijeron que ellos lo consiguieron porque además nos dicen que trabajan mucho. Es que le echaron Se despiertan ganas. temprano, journaling, meditan. 6 de la mañana. O sea, a las 4 de la mañana ellos ya Club están de las 5 de la gritando. mañana. Licuado de trotan. cilantro. Licuado ¿No? de Papá Sí. Antonio. Sí. Que en lugar de espinaca le pones plátano, ¿sabes? Así, porque necesitas energía. Falso. Son herederos. El dato que tenemos hoy es que esos 22,000 millonarios mexicanos son, sobre todo, hombres, solo 3 son mujeres, mayores, 71 años de edad promedio, y herederos. 3/4 partes heredaron su fortuna. 3/4 partes. De ellos heredaron sus fortunas. Entonces, esto de, ay, ¿es porque le echaron muchas ganas? No, Sí. no, es porque tienen una relación de conveniencia con el Estado mexicano que les dio concesiones, les privatizó y les entregó empresas, sea Telmex, Azteca, les da concesiones a modo, no les regula de manera adecuada, y eso lo que les permitió es hacer aún más dinero, y más dinero, y más dinero. Además que se llama ingreso pasivo, es decir, qué ganas de no trabajar, me siento y el dinero se hace solo. Los dividendos famosos. Y ojo, porque el gran problema que tenemos con los más ricos en las sociedades, y esto no es solo en México, es en el mundo, es que usan una técnica, en inglés se llama buy, borrow, die, es decir, compran, piden prestado y se mueren.
Porque ¿Cómo compran, hacemos? compran las Suena acciones. chidísimo, Ahí va la verdad. la fórmula, ahí va la Pero fórmula. yo quiero hacer eso, Ahí va la Carlos. fórmula. Primero, Déjame, préstame una pluma. ahí va. Arturo Elías Ayub se va a quedar pendejo. Ajá. Ajá. Punto número 1. Ajá. Te casas con la hija del hombre más rico de América Latina y el Caribe. Ok, va. O Ahorita heredas el dinero. Ahorita buscamos. Tú elige. Ajá. Tú elige. No. Heredo el dinero. Hereda. Pon tú que lo heredaste. Muy bien. Compras acciones en una empresa. Sí. Ajá. Dejas que la bolsa haga lo suyo. Y luego dices, ¿qué pasa si vendo esas acciones? Ah, pues resulta que voy a tener que pagar un impuesto sobre la renta por la Ajá. compra-venta de esas acciones. Pero ¿qué tal si no las vendo y pido prestado al banco, a mi amigo financiero que estudió conmigo y que va conmigo al mismo club de golf? Ah. Le digo, oye, ¿y si me prestas dinero y te pongo en prenda, así como cuando vas a la casa de empeño y te pongo en prenda esas acciones? Entonces yo no me deshago de las acciones. Las acciones ahí están, así como, oye, si me prestas, ahí están, ahí las tengo. Ajá. Y me presta dinero mi amigo financiero. Muy bien. Y con eso, resulta que el préstamo no paga impuestos. Pedir prestado dinero al banco no genera impuestos. Ah, es una cierto. deuda. ¿En serio? Pero bueno, no lo vas a pedir Claro. como cualquiera, se lo vas a pedir a tu amigo, el del banco. Por eso, pero si Ajá. ya naciste rico, Sí. ¿cuál es el problema? Ah, Ojo, pero ahí tienes, la condición no es echarle muchas ganas, despertarte temprano. Vean la lista de 1000 millonarios mexicanos y es aburridísima. Son puros herederos. Los apellidos son los mismos y solo cambian los nombres. Se mueren, suceden en vida, ¿no? Es lo que hemos visto en los últimos 25, 30 años. Y luego, sigues haciendo eso hasta que te mueres. Y le heredas eso a tus hijas e hijos. sí, pero la deuda no se hereda, ¿no? No, exactamente. Ajá. Pero Hay las deudas acciones sí. que- Entonces, chido. Dinastía familiar. Bueno, dinastías, pleonasmo, dinastía. Oye, ¿y Ya lo podemos hiciste. hacer así cualquiera de nosotros 4 una dinastía? Nada más tienes que despertarte muy temprano. Journaling. Yo me despierto muy temprano, Tomar Carlos. meditar. La señora de los tamales y los del Toma. café en el carrito y del pan se despiertan muy temprano. ¿Pero No qué los he crees? visto yo, me despierto más temprano. Es que les faltó casarse con la hija del hombre más rico de América Latina y el Exacto. Caribe. Es O que así me heredar. dijo. Arturo Elias Ayub me lo puso, o sea, el negociador, los 7 pasos. Y yo puse en Twitter, 1, cásate con la hija del hombre más rico de América Latina y el Caribe. Y me escribió un DM. ¿En serio? Twitter. Lo tengo la evidencia. Y me dijo así como, el libro trae un capítulo sobre la envidia. Y le dije, sí, pero yo no mentí en mi tweet. Y ya no me contestó. Bien raro. Bien raro. Entonces, de nuevo, ahí el problema es cómo forman esas fortunas. Porque pues, sí, pareciera que es como, ay, le echaron muchas ganas. No, son herederos. Son herederos o hicieron una relación de conveniencia con el Estado Con el mexicano en su Estado. momento. Y les privatizaron. Porque Salinas Pliego ahora dice, Ricardo ahora dice, a mí me entregaron cacharros, me entregaron fierros, se caía a pedazos y me visión ahora Televisión Azteca. Ok, no se lo entregaron. Pero si ven el documental de VIX del PRI, Ujú. van a ver al mismo Salinas Pliego diciendo, pagué mucho menos de lo que pagué mucho menos de lo que me debió haber costado. Y Porque se él lo sabía. robó. Claro, y además porque había una relación y le dijeron, tú toma, bajo una idea, además porque todo esto tiene ideología, ideología, que es la idea de tú dáselo a los ricos y eso va a derramar al resto de la economía. Que es un poco lo que toca comentarios como eso, ¿no? Expresado desde mi cuarto, donde no produzco nada más que crítica, ¿no? Como este lugar, Ajá. un poquito de superación personal, Ujú. lo que decimos, ¿no? Como las claves del éxito, ¿no? Échale Despiértate ganas y va a temprano, llegar. échate temprano, haz Sí. ejercicio, escribe tus ideas, escribe tus Manifiéstalo. sueños. Manifiesta. Moodboard, manifiesta. Ten tu primera junta a las 8 de la mañana, tu segunda junta a las 10 de la mañana, come nueces, ese Sí. tipo de cosas, ¿no? Y de repente este tipo de cosas como, ¿qué va Sofía de mentalidad cobrar más por trabajar? ¿Qué lógica eso solo ocasiona que no invierten en el país, Ay, ¿no? ¿cómo que? ¿Y quién Yo- fue? Como de... Yo quiero ver, yo se los juro, pago por ver que Slim diga me voy de México y me llevo mis cosas. Ah, sí, Hmm. claro. Yo tampoco me iría de México. Bueno, claro, es que acabas yo de, amo de México. publicar un texto donde metes un dato escalofriante. Eso de que él gana por segundo lo que gana una semana de trabajo. Es un una trabajador. persona promedio en Una México. persona promedio. El ingreso promedio en México, necesitas trabajar una semana para ganar lo que Carlos Slim produjo en un segundo de su fortuna. O sea, ahorita, book. ¿Así? Ya. Sí. Cada vez que... Wow. Una semana. Una semana. Imagínate eso. Estás súper mal viajado. Una semana en un segundo. Basta, Carlos. De una persona promedio. Y a una persona que da el salario mínimo con todo y las mejoras del salario mínimo, son 19 días de trabajo. Y la gente chambea. Este es un país que chambea
mucho. Este es un país que Mucho. se desvela, que madruga, que trabaja desde muy temprano, que regresa muy tarde a su casa y aún así no la logra porque no está ahí. Porque esa receta del éxito es como siempre, a mí me dicen como, bueno, pero Gates abandonó sus estudios en Harvard. Y luego Sí. logró poner su empresa en su cochera Besos del famoso- con el préstamo de su papá. Y así te vas, o sea, en realidad cuando vas rascando te vas dando cuenta de que en efecto, herederos. O sea, la plataforma desde donde empiezan viene apoyada por unos papás que les dieron dinero para poder, digamos, ponerse creativos, innovar, emprender. En realidad Sí, para está. tener tiempo. Y sobre todo eso. Porque además puedes tener el dinero, puedes tener todo, pero si eres una mujer que realiza trabajo de cuidados, adiós. Adiós. ¿Con qué ojos? ¿A qué hora? Las mujeres del 10% más pobre en México pasan casi la mitad del día chambeando en trabajo de cuidados no remunerado. Y todavía tenemos el descaro de llamarles a muchas de ellas ninis. No El- hacen el- nada. Ese término horrible, ni estudian ni Se queda trabajan. en su casa. Están en su casa, sí, resulta, pero la mitad del tiempo están trabajando. Tú ni trabajas. Exacto. Y esos son los mitos que tenemos alrededor, sí, de la meritocracia y del echaleganismo, pero también de estos millonarios y de cómo se forjaron. O sea, el problema es que hemos tenido demasiados pobretólogos, hemos estudiado y analizado la pobreza por 35 años, que además estuvo plana durante 30 años, pero tenemos muy pocos ricólogos, muy poca gente que se dedica a entender a los más ricos A de las nuestra élites. sociedad. Y son 22, de nuevo, Ah. 22 nombres y apellidos claritos. Que te lo sabes de memoria, ¿verdad? Ish, más o menos. A ver, es una todo lista lo- tan de flojera Ajá. que tampoco es que sea tan difícil. ¿Cuáles son tu top 10 de tu panini de... Estos son los ricos que hay que estudiar. Definitivo Slim. Ajá. Slim es una cosa abismalmente distinta al resto. O sea, todos los demás tienen a Slim en la misma habitación y dicen yo jamás voy a ser como Slim. Ajá. Todos los demás ricos. Es el ¿Serio? tiranosaurio Rex. Es que es el hombre más rico de América Latina y el Caribe. O sea, es un Órale. tipo muy, 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 muy rico. Muy rico. Es más rico que todos los demás millonarios mexicanos. Casi. Ya cayó un poco. Juntos. Slim. Juntos. O sea, es Slim y todos los demás. Y los otros 21 tienen casi lo mismo unos con otros. O sea, él con los otros 21. Wow. Tiene mucho dinero el señor. La mesa se desniveló tantito porque el segundo, bueno, no voy a hablar de este que tengo en mente. Ricardo. Ujú. Ricardo. Pero Ricardo además porque es lo que tiene Carlos Slim es que es calladito. Calladito, uno se ve más Ricardo es bonito. vulgar. Y Ricardo le encanta estar allá afuera y presumir y además dejarnos en claro qué hace con su dinero. Sí se va en el yate, sí en el helicóptero que pasa. Siempre que escuchan un helicóptero que viene de la Jusco, casi siempre es él. Sí. Pero Es verdad. el helicóptero y el yate y ustedes jamás van a tener esto, pero también es en donde invierte. Slim invierte en Pemex. El gas fósil y el petróleo en México se sostienen por Slim. Pero porque es un Salinas dinosaurio. Pliego tiene su editorial libertaria, tiene Caminos de Libertad, tiene su universidad. Todas intentando promover ese discurso que dice a él no le cobres impuestos. Ujú. Claro. Exacto. Y además sus candidaturas y sus amigos y va tejiendo una red de poder, porque esta es la conversación y por eso me gusta hablar de impuestos, porque hablar de impuestos es hablar de poder. ¿Y quién detenta el poder en nuestra sociedad? Por eso es hablar de democracia o de oligarquía, que es lo que vivimos hoy en día. Entonces, Ricardo Salinas Pliego, la REA, que es el segundo hombre más rico de México y además fue el gran ganador con López Obrador y hasta ahora con Sheinbaum. Es el que más ha ganado, más que duplicado su fortuna desde el 2018. Órale. Y además la REA es Grupo México. El mismo Grupo México del Río Sonora, el mismo Grupo México de las devastaciones ambientales, de las concesiones mineras que se están discutiendo hoy. Pero del tren hospital, ¿no? Tan buenos. Wow. Tan buenos. Aparte una Cinemex. filantropía tan de flojera. Una filantropía tan a modo. En fin, hasta para eso nuestros millonarios. Les falta como- imaginación. Mira, eso es algo que estaría chido platicar, ¿no? Tal vez no el día de hoy, pero por ejemplo, la diferencia entre las élites, ¿no? Claro, claro. O sea, Estados Unidos no sería el Estados Unidos de este momento sin sus élites, Que estaban en la toma de protesta, ¿no? además. Pero que están forjadas de herencias, familias, dinero viejo, etcétera, pero están los Carnegies, está esta competencia de ver quién hace la mayor biblioteca, Ujú. está a ver Los quién hace Rockefeller. el foro más grande, a ver quién financia la compañía de ballet, a ver Sí, la filantropía a su modo. esa competencia filantrópica. Que además también tiene un carácter medio antidemocrático. Pero en fin. Y luego me voy a juntar otros 5 de un jalón. Los Venga. 5 hermanos Coppel. Porque ahorita que estás claro. diciendo, Cinco hermanos ya les Coppel. heredaron, los ¿no? 5 están allá adentro. Pero ahí el detalle es que son una élite local. Son una élite forjada en Sinaloa. Ajá. De una empresa que empezó en lo local y que luego se expandió por el país. Ajá. Pero que empezó ahí. La fortuna de los Coppel fue construida en Sinaloa. Entonces ahí me arrebato 5 de un jalón. Y luego yo le pondría atención a 2 hermanos, una hermana y un hermano. Dato curioso,
si tienes una hermana y un hermano y tu papá en vida dice, les dejo mi dinero, Ajá. ¿a quién le deja la empresa? ¿A la mayor? Ajá. Creo que yo ¿Al a hijo? la hija, la verdad, no sé por ¿Eh? qué. la ¿A la hija. hija? ¿Cuándo acá? ¿Al hijo? Es cierto, ¿de El cuándo acá? heredero, hombre, ¿de cuándo acá la hija? Somos No lo hagan. pobres, ¿Qué es Carlos. esto? No lo hagan. No somos tus ¿Qué es interlocutores. esto, feministlán? No. ¿Cómo ves? ¿Cómo? Ahora resulta que la hija, no, al hijo le dejó la empresa, es el que tiene más dinero que la hija, pero la hija también está en la lista. Ujú. Y le sucedió en vida. No se tuvo que morir. Y tampoco pagaron impuestos por recibir esa fortuna. Wow. Porque en México no hay No hay impuesto, herencia. impuesto a las grandes fortunas y herencias, pero había. Hasta los 60 hubo en México un impuesto. Lo quitamos. Decidimos como sociedad decir, no les cobres, pobrecitos. Y ahí es donde yo me pregunto, y con esto quiero cerrar esta provocación, la Revolución Francesa, hablando de la Comuna de París, la Revolución Francesa lo que decía es, no se debería heredar el poder político, Ujú. porque Dios te lo dio y luego tu familia. ¿Por qué lo seguimos permitiendo con el poder económico? Claro. ¿Por qué? Silencios que matan, estás regalándonos. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitimos si en 1789 ya decíamos, esto no debería pasar? En 2026 seguimos diciendo, no, sí, que se hereden. No pasa nada, si ellos le echaron ganas y lo forjaron. Y esa es la gran pregunta. Ya llegamos a cuestionar esta idea de que Dios les dio. Ahorita hay que empezar a cuestionar la idea de que el mérito y el echaleganismo les dio el poder económico. Porque es el momento de hacerlo. Porque las consecuencias de eso, de esa acumulación extrema, están a la vista. Todos los días en las noticias, ahí está Trump. Ahí está Trump y su séquito y sus amiguitos a los que junta en la Casa Blanca. Es la manifestación más clara y más evidente. Y Davos, ¿no? Con la junta esta de Claro. paz del recordatorio de qué pasa cuando tienen tanto dinero. Tienen mucho poder. Y ese mucho poder se traslada a influencia en nuestro día a día. Ahí está. Oye, Entonces, Car- perdón. ¿Y por qué? No, ya me iba a pasar al siguiente tema, pero... Antes de pasar, entonces nada más para resumir, querido Carlos, ¿qué es un impuesto? Pues es el Costo de vivir en sociedad. el costo de vivir en De vivir sociedad. bien en sociedad. ¿Por qué se pagan? Para vivir en sociedad. Así es, para tener acceso a todo lo público que Para- deberíamos tener acceso. Para vivir dignamente en sociedad. Correcto. ¿Quiénes lo pagan? Todos lo pagamos. Todos lo pagamos, pero quienes menos pagan son los millonarios. Ahí está. ¿Y entonces por qué estamos celebrando y por qué se lanzaron las campanas al vuelo de que Grupo Salinas pagara su deuda? Porque venimos de un país que hasta 2017, cuando logramos sacar adelante las listas de condonaciones y cancelaciones fiscales, descubrimos que Calderón y Peña Nieto le perdonaron impuestos a un grupo muy selecto de personas en este país, porque dijeron, vamos a dar amnistía, vamos a dejar que quien quiera ponerse al día, se ponga al día, Ajá. y lo vamos a hacer para todo mundo. Pero lo vamos a hacer con unas reglas y de una forma en que solamente si tienes contadores, fiscalistas, abogados, ¿Lo pues vas a puedes poder hacer? tener acceso. Entonces, ¿qué resultó? Que ese beneficio de decir, no te preocupes, no me pagues tu deuda fiscal, no hay pedo, se quedó en un grupo muy, muy pequeño de la población. Yo trabajaba en otra organización antes de Oxfam y ahí fue donde liberamos esas listas y me acuerdo que todo el mundo así de, vean quiénes están de políticos y no sé qué. Y yo, no, vean a los artistas. Y en efecto, es mi orgullo más grande laboral de muchos años, que fue una nota en TV Notas, una entrevista, porque qué hablábamos, padre. se acaba de morir José José, y hablamos de que José José estaba en las listas, Galilea Montijo, es decir, una élite, sí de la, digamos, no le voy a llamar élite, pero esta cúpula de las estrellas del momento de la empresa que estaba en la cima en ese momento, que era Televisa, y de TV Azteca, más empresarios, más políticos, más, y ahí vamos haciendo la lista. Venimos de ahí. Venimos de un gobierno que les perdonaba impuestos a los más ricos. ¿Cómo lees la batalla de Juan Gabriel en contra de los impuestos, por ejemplo? Es el único soldado del PRI al que voy a defender toda mi vida. Juan Porque Gabriel ante se cuece todo- aparte. Porque ante todo, mi Juan Gabriel, mi señora de Juárez, nuestra señora de Juárez. Nuestra No, señora pero- de Juárez no van a venir a hablar. Pero por algo era el soldado del PRI que era. Ujú. Por algo era, claro. Ahí no era de a gratis, ¿no? No era de a gratis nada más que él pusiera el cuerpo y la cara a decir voten por la Bastida, en fin. Y luego tenemos el momento actual, que es un par de administraciones que han empujado que paguen sus créditos fiscales. Ojo, con unas reglas hechas por y para ellos, pero que de todas maneras esos poquitos impuestos que tenían que pagar no los estaban pagando. Entonces, no es menor que vengamos de gobiernos que perdonan impuestos a un gobierno que dice, paguen. Pero ojo, no les están cobrando a los individuos, les están cobrando a sus empresas. Subrayemos eso,
Y tomémonos un momento todos para subrayarlo. Marca textos. Porque la conversación, te voy a imitar, la conversación con Ricardo no es una conversación con Azteca, Electra, etcétera. Si lo que parece que no entendimos muy claramente hace un par de semanas es que los que pagaron lo que se pagó, que ya no me acuerdo que eran 30, esta deuda monumental. Debe 51,000 millones de pesos, ¿no? Sí. Es la empresa de Salinas a donde pertenece Salinas junto con otros. Con su familia y sus primos. ¿No? Pero además... Pero no son los impuestos de Ricardo. No. Y además nuestras grandes empresas tienen una característica importantísima en las élites económicas mexicanas. Y es que si ustedes ven los consejos de administración de las grandes empresas mexicanas, lo que van a encontrar son los mismos nombres en puestos distintos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque era la forma de cuidarse las espaldas unos a otros. Claro. Y también de cuidarse de él. Si me chingas, te chingo. Sí, claro. Si tú haces algo contra mi empresa, yo estoy en tu board, yo estoy en tu consejo de administración y te la voy a devolver. Entonces, es una manera de escudarse en el pacto de élites en México. Es una forma de mantenerse en ese espacio cuidándose. Entonces, es importante distinguir que son sus empresas, donde están ellos y donde quienes pagan en parte son ellos, sí, pero no son ellos como individuos. ¿Por qué digo esto? Porque si hay alguien que nos escuche, que es pequeño empresario, que tiene una SADCB y la SADCB paga sus impuestos, eso es aparte de los impuestos que paga esa persona que es dueña de la empresa. Ojo, y van a decir doble tributación. No. La empresa tiene unas obligaciones fiscales, el individuo tiene otras obligaciones fiscales. Y ahorita lo que estamos poniendo atención son las obligaciones fiscales de las empresas de estas personas. O sea, la empresa es una cosa de la sociedad y tú eres una parte otra Así de la es. sociedad. Por eso fiscalmente les llaman personas. Ajá. Hay personas físicas y personas morales. Nos consideran igual. Nos consideran, ante la ley somos personas. Ya. Pero la empresa es una persona moral que tiene una figura en particular y tú eres una persona física donde va con tu nombre, ¿no? Entonces tú pagas impuestos y tienes un RFC con tu nombre y tu fecha de nacimiento y demás, y tu empresa va a tener una con su nombre con su nombre social y con la fecha de creación de la empresa. Son dos personas ante la autoridad muy distintas. Ahorita estamos hablando de los impuestos que tuvo que pagar Grupo Salinas. Y esa es la diferencia más importante. Grupo Salinas, que no son siquiera, los impuestos de Ricardo. No. Ni siquiera sabemos cuánto tendría que pagar él. No. ¿Y por Pero qué de no nuevo, sabemos? porque está muy escondido. En algún momento lo intentamos con un programa que se llamó SAT Más Abierto, pero nos hicieron un truquito por ahí y se volvió imposible saber cuánto tenían que pagar, cuánto estaban pagando. Abrieron las declaraciones de los individuos, pero dijeron, ¿qué crees? Esos de 3 es una cosa muy aburrida y muy ñoña, pero lo voy a explicar, pero de 3 desdecenes estándar a la derecha, córtalos. Es decir, las excepciones, los muy ricos, son una anomalía estadística. Ni los publiques, y no los publicaron. Y además le metieron ahí una cosa que se llama anonimización, que es, no se puede identificar el nombre o que puedas señalar a una persona con su pago de impuestos, porque el secreto fiscal en México es muy duro. Entonces nos dijeron, tomen los datos, ahí te dejo, oye Bartola, ahí te va estos datitos, pues están todos jodidos y no vas a poder analizar nada, y eso fue lo que nos hicieron. O sea, ¿no los metieron a la estadística por raros? Porque son como son tan ricos, de nuevo, tan ricos, que dijeron, ay, son una anomalía estadística. Nos desacomodan el Excel. ¿Para qué quieres saber? Guiño, anomalía estadística. No nos caben en el map, en la gráfica. Verdaderamente el SAT nos dijo, ¿para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. Así nos ¿A ti dijeron. qué más te da? ¿Tú qué? ¿Para qué quieres saber eso? En realidad no lo quieres saber, Carlos. No quieres. El problema es que somos un país que es una excepción. En buena parte del mundo se sabe. Se sabe cuánto pagan o cuánto dejan de pagar los más ricos. En México es una excepción clarísima, es muy poca la información, por eso les dije el dato que les dije al principio. Lo que sí sabemos, porque lo publica el SAT en unas tablas por ahí perdidas, que solo leo yo, y por eso es que vale la pena hacer esto que estoy haciendo, es eso que les decía de los 21 centavos, porque cuando empezó el sexenio de López Obrador, hace 7, casi 8 años, ese pago eran 5 centavos.
de cada 100 pesos. Ah, Es decir, o sea, ya pagan cuadruplicaron. 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 No, con Pasaron razón de se 5 quejan. a 21 centavos de centavos. cada 100 pesos de impuestos federales en México. Wow. Pagan muy poquito. Eso sí lo sabemos. Y ahí es donde viene la conversación. Honestidad valiente. Ante Oye, todo. Ante sí. todo. Separar el poder económico del poder político. Exacto. Les ha ido mal, ¿no? O sea, Yo por eso sí. cito a Niurka Marcos siempre, nuestra filósofa cubano-mexicana, Ajá. corazón de muchas de mis ideas políticas. No se avisa, se hace. Qué bueno que decretan que quieren separar el poder económico del poder político, Se pero hace. hacerlo implica tomar decisiones distintas que no hemos hecho. Digo, cuadruplicaron, pero pasamos de 5 a 21 centavos. Compa, no me ayudes. No les vayas a lastimar, pobre Ricardo. De nuevo, llorando por Ricardo. ¿Qué haces Ricardo. aquí llorando por Ricardo. Ricardo? Llorando por Ricardo. Y pues ahí estamos, ¿no? Y esa es la conversación de ahorita, que es Ricardo pagó. Bueno, Pero una parte y en plazos y quién sabe para dónde. Ricardo no por qué, pagó. ese es el problema con ese pago. A ver, Ricardo debió haber pagado, tiene otra deuda y tiene otra en Estados Unidos y no puede entrar a Estados Unidos. Tiene un problemón, Ricardo. Pero ahorita... Él, por ejemplo, más ahí en el mundo dostoyevskiano de la conversación, ¿él considera que tiene un problema? No, No, ¿verdad? nada más no entra a Estados Unidos. Ajá. Nada más se cuida del Departamento de Justicia porque en una de esas, pues... Ahí sí. Ahí sí dice, Ahí sí no, dice, esos cuates Pero sí se no lo va toman porque en no serio". quiere, porque quiere mucho a México. Quiere como mucho, nosotros. quiere mucho, nos quiere mucho. Ujú. Valora a este No país. es como nosotros que se van, él se queda. Él se queda. Hay Este es mi tantos país y países, esta es mi gente. francamente. No hace falta. ¿Para qué? ¿Para ¿Para qué? qué? Él se va en su yate a aguas internacionales. A ver, él debía 74 mil millones de pesos en ese adeudo que nos dijo la autoridad. Ujú. Eso incluía multas y recargos, es decir, como no pagó en muchos años, se le fue acumulando la tacita de interés y ya. Tiene una multa con los recargos y multas, 74 mil. 74,000. Él y su ejército de abogados y contadores y fiscalistas, por supuesto que él jamás se paró. Yo por eso amo el meme de él sentado en el Banco del Bienestar, en la ventanilla de pago de impuestos, porque jamás en la vida verías eso. Tomando número. Bueno, sí, con sus AirPods así, sentadito esperando. Primero leyendo. yendo a Banco Azteca a hacer el retiro en Claro, Exacto, claro. exacto. Eso- Retira, Coca-Cola en Banco Azteca. le cobran comisión, porque Banco Azteca, y de ahí paga. No, en realidad, él no se para. Sus abogados fueron y negociaron por él y le bajaron de 74 a 51 mil millones de pesos. ¿Qué son 51 mil millones de pesos? Hubo un programa en Sedatu que ponía estos edificios públicos por todo el país preciosos, así arquitectura fregona, que se llamaba Programa de Mejoramiento Urbano, que llevaba Román Meyer. Y eran así, los más visibles, estaban por todo el país, un montón de obra en ciudades, en pueblos. Ese programa tenía 12.500 millones de pesos anuales. Es decir, este señor pagó 4 veces ese programa, 4 años de ese programa. Digamos, no es menor lo que pagó, sí es una cantidad grande, pero de nuevo, también le perdonamos 2 años de ese programa. O sea, lo que se le logró bajar. Ya negoció y lo dejó en 51. Pensemos que esa deuda son un billete de 1,000 pesos. Yo debo 1,000 pesitos, 1,000 varitos. Y la autoridad me dijo, ¿qué crees? No me pagues los 51. No te me vayas a quedar pobre, Ricardo. Ujú. Bájale de 1,000, quítale 370 pesitos. Y van a quedar 630 pesos. Ok, que es lo sí, que sí, debe sí. Ricardo. Y Ricardo dijo, al chas te voy a pagar 204 pesos. Toma, autoridad. Toma. 204. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque soy. Al chas, porque puedo, porque soy. Quitas esos 204 y le quedan 426 pesos de deuda. De los 1,000 originales, que eran, de nuevo, 51 mil millones de pesos, que en realidad debieron haber sido 74 mil millones de pesos. Le quedan 426. Y tenemos 2 opciones. La autoridad nos dijo lo va a pagar a 18 pagos. ¿Cómo son esos 18 pagos? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Tú qué? ¿Tú Ya qué? está, Si ni enterado 18. eres, tú ni le sabes a los impuestos. Entonces nos dijeron 18 pagos. Asumamos que son mensuales. Asumamos que Ricardo va a ir cada mes al Banco de Bienestar con sus AirPods. abonar. A abonar Formarse. 24 pesitos de esos 1,000 que decía. Pero si Ricardo los pagara como se tiene que pagar en Banco Azteca con la tasa de interés promedio de Banco Azteca, Ricardo tendría que pagar 50 pesos. Doble. Es decir, uno, la usura de del Banco Azteca es algo que tenemos que poner en la mira, porque si ese pago fuera en las condiciones de Ricardo, ahí sí no perdonan, ahí sí no te perdonan un peso. Pero además, no sabemos cómo van a ser esos pagos. No sabemos si lo beneficiaron o no lo beneficiaron, pero al final, Grupo Salinas, de nuevo, Grupo Salinas va a tener que pagar. Lo que no sabemos sobre esos 426 pesos es que Grupo Salinas dice, pero si nosotros ya pagamos.
Yo ya cubrí la totalidad de mi adeudo Pero en no es una nota cierto. informativa. Ese es el tema. Pero eso es una mentira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, la autoridad va a volver a pelearse con Salinas, bueno, con el Grupo Salinas, o lo van a dejar estar por la paz. Pero que no hay vouchers, ¿no? ¿O cómo se llaman? O sea, ¿qué? Güey, tu comprobante, ¿dónde está? viven estas gentes? Fíjense cómo nos parece ilógico, porque en nuestra realidad, en la realidad del 99.9999%, esto no pasa. Si debes, te cobran. Te cobran. Y si Salinas no puedes Pliego, comprobar que pagaste, no pagaste. no pagaste. Ajá, ¿dónde Pero está ellos tu salen a decir comprobante? en una nota informativa, pues nosotros ya pagamos. Nosotros ya cubrimos lo que teníamos que cubrir, la totalidad. Y la autoridad te dice, no, todavía te quedan 426 pesitos de deuda. De esos 1,000 que debías originalmente. O sea, ni siquiera pagó un 50%, ¿no? Pagó un mínimo ahí. Exacto. O Es sea, el mínimo para no generar intereses. Y él dijo, ajá. Google.com, que son los intereses. ChatGPT, que son los intereses. ¿Qué es eso? Andar pagando deudas. Él dice, yo ya pagué. ¿Por qué puede hacer eso? Pues porque tiene ese poder político del que hablamos hace rato. Entonces, ¿este es un país donde manda los ricos o es un país donde mandamos las personas? La mayoría de las personas. Ese es el gran dilema en el que estamos hoy. Y esa es la conversación en el mundo, pero yo creo que Ricardo es el ejemplo perfecto. O seguimos viviendo en esa oligarquía, donde gobiernan los más ricos, o vivimos en democracia. Pero no podemos tener las dos. Y también es el corazón del debate, si es que existe ese debate, de la 4T. O sea, Correcto. el gran discurso ideológico Ideológico. de la 4T está enfocado en esa disparidad. Y sin embargo, la 4T también parece estar mucho más cómoda generando estas sombras y estas protecciones para que prosperen los Ricardos y los Carlos. Y los germanes, porque de nuevo, Niurka Marcos Dixit, no se avisa, se hace. No, me tiene sin cuidado que me decreten que se acabó la unión entre el poder económico y el poder político. Claro. Si no lo dividen en serio, con acciones, lo único que estás provocando es que ellos manden. Uf, qué Claro. fuerte. Porque Carlos. ellos son quienes Sí, mandan. claro, no Porque estoy viendo además claro. de todo ya, Exacto. ya mezclado, bueno, no mezclado, pero incluso viéndolo de manera electoral como lo ven ellos, Sí, como estamos funcionando, sí. es darse un balazo en el pie, ¿no? Correcto. Porque ahorita, pese a la mayor recaudación, estamos viendo que los inconformidades de los programas sociales de no me están depositando, Ujú. becas de no me están depositando, trabajadores por aquí y por allá de vámonos a huelga porque esto no está funcionando. Así es. Y entonces, ¿cuánto tiempo es esto sostenible? Son 10 años de austeridad. La cosa es que no empezó con López Obrador. López Obrador le puso el apellido republicana, pero la austeridad empezó con Peña Nieto. Cuando en 2015 se cae el peso del petróleo y que hicieron, ¿se acuerdan de gasolinazo? Cuando empezaron a pagar impuestos por la gasolina. Ese momento en 2015, en realidad fue, el precio del petróleo se derrumbó en 2015. México dijo, ah, caray, yo dependía mucho del petróleo. Ay, no. O sea, en tiempos de Calderón, el petróleo pagaba la mitad de las finanzas públicas en México. Hubo un año en que todavía pagó la mitad. Y ahorita lo que hemos hecho desde entonces es, se ha caído los ingresos por el petróleo y hemos aumentado la recaudación de impuestos. Entonces, esto que se siente de estamos pagando más impuestos, en realidad es solo para compensar la caída de los ingresos petroleros. Si ves la suma total, si ves las barras, no lo puedo mostrar ahorita, pero si vieran la gráfica de las barras se ve plano. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que hemos hecho es cambiar ingresos petroleros por ingresos por los O sea, impuestos. salir tablas. Exacto, salir tablas. Ah. Pero de nuevo, piensen que este es un país al que le están pasando varias cosas a la vez. Uno, somos un país que está envejeciendo. Ah, sí. Y no hay niños. Acelerado. Cada vez hay menos. Y entonces viene una crisis de cuidados importante de quién nos va a cuidar, quién se va a encargar de las personas mayores. Somos un país que está dejando de tener primera infancia. La infancia es el Nadie futuro. piensa en los niños. Ya no. Estamos dejando de tener hijas y estamos cambiando por personas mayores. Un país que está envejeciendo. Porque ¿quién los puede mantener, Carlos? Aunque- Y ese es el tema. Carlos. Las pensiones contributivas como las teníamos antes del 97, eran pensiones en las que mi pensión la paga la siguiente generación. Yo pago una parte, pero la siguiente generación la paga, porque es un acuerdo intergeneracional. Yo pago una parte, pero los jóvenes pagan la otra parte, y a esas personas jóvenes les va a pagar la siguiente generación, y así nos vamos. Pero ¿qué pasa cuando cortas ese arreglo, las vuelves privadas, porque lo que hicieron? Las pensiones las pasaron de públicas a privadas, de contributivas a individuales. Ojo, somos de los pocos países que hicieron eso y no revirtieron la decisión. De los casi 30 países que pasaron al sistema privado, 2/3 dijeron, no, esto no funciona, compa, va para atrás.
Y nosotros dijimos, ¡a huevo! Más puentes. Pensiones privadas. ¡Que vivan las Afores! Que vivan las Afores, en donde, a ver, vean el saldo de su Afore, dividan entre cuántos años creen que les quedan y se van a deprimir mucho. Pero ese es el primero. Estamos envejeciendo. Somos un país más viejo. Somos un país que tiene... Está dando un Espera, Carlos. soponcio. Aguanta. Está dando un soponcio. Va a haber solución, lo prometo. Ahí va. ¿Hay solución? Hay alternativa. Spoiler alert, hay alternativa, Todo lo es culpa de prometo. los millennials otra vez. Como Malditos siempre. millennials. Que maldita generación de cristal que Sí. todo quiere. No que nos queríamos Otra- morir. Quieren vez. salud, educación, quieren cuidados. Cumplir sus sueños. Que Quieren fueron un de- proyecto de fue- vida, fue- quieren tener tiempo, no, que sigue, que tengan vivienda, no, ya, libertinaje. Ay, Libertinaje. no. De hecho, Es que de la salud. noche a la mañana todo era una posibilidad, Carlos. Todo era. Tú pero- lo recuerdas. Y ese es el problema, del Nos dinero. jóvenes, Carlos. Y ese es el problema de hablar de dinero público y de hablar de impuestos, que esto se vuelve muy material. Las promesas están allá afuera, pero cuando ves cuánto dinero tiene, te das cuenta que no tiene dinero. No. Crisis climática, que es lo que a mí me metió a esta conversación y además me politizó. Tenemos un problema de que somos uno de los países más vulnerables ante los efectos de la crisis climática y no nos estamos preparando porque no hay dinero. Ya ni hablemos de transición energética y estas cosas que Le parecen... acabamos de vender Querétaro a Amazon. Ya, Sí. ahí sí tomen Celebramos. sus centros de datos, gracias, para hacerle preguntas como ¿qué edad tiene Salinas Pliego a ChatGPT? Y dijimos gracias por traer cosas a Querétaro. Carlos Brown Gracias es por el Batman. progreso. Gracias por el progreso y el Querétaro orden. quedó padrísimo. Hay Querétaro. que mudarnos todos. Sin agua y terrible, pero ChatGPT te va a responder y rápido. Pero además hay una tercera que me parece muy importante y es el dinero se está acabando. Es decir, ese dinero que creíamos que podía sostener, de nuevo es la tercera recaudación más baja de América Latina y el Caribe, la más baja de la OCDE. Si estamos hablando de Oye Bartola y te dejo estos $2 y paga todo. Y queremos, hoy estaba escuchando en la mañana de, bueno, para las concesiones mineras pues necesitas inspección laboral, inspección de las aguas, las concesiones. Es como, ¿y quién creen que lo hace? ¿Con qué creen que se paga? ¿No? Y luego la Cineteca, oh sorpresa, para que la Cineteca funcione, tienes a casi 4/5 de los empleados no siendo empleados, Ajá. siendo servicios profesionales, es decir, No me pagándoles digas. Sí, por eso están casi en huelga. Están a un paso de la Y huelga. así estaban en el INA, y así estaban. Sí. El gran precarizador laboral en este país se llama el gobierno mexicano. Es el primero en precarizar a la banda. No paga. Tener una plaza en el gobierno federal es casi pide un deseo. Pero eso me lleva a, y ahora sí, por eso prometo que voy a la cosa interesante. Esto no tiene por qué ser así. ¿No? Tomamos decisiones hace 40, 45 años que nos llevaron a este punto. Estamos en una situación muy jodida, una situación en la que los ricos tienen el poder en nuestra sociedad, de nuestro día a día, de cómo vivimos, cómo nos desplazamos. Eso no tiene por qué ser así, pero eso implica a huevo, cambiar de decisiones, tomar decisiones distintas. ¿Y es una decisión de toda la sociedad que empieza por el gobierno o es una decisión que empieza por la sociedad y que tiene que seguir el gobierno? Yo digo que son las dos. Las es dos, decir, sí. hay una chamba que hacer en el gobierno, decirles... Pero es que además, cuando hablas con mandos medios y mandos medios altos del gobierno federal, te dicen, no hay dinero. Vas con los legisladores y es como, es que yo quería empujar tal reforma y puntos constitucionales me lo vuelve porque dice, no hay dinero para hacer eso. Y no hay dinero. Pasaron todas las 2 legislaturas pasadas de López Obrador, rebotándoles No había dinero para nada. iniciativas porque no había dinero. Ok. Entonces, los mismos legisladores, las mismas personas querían decidir. Lo que pasa es que estamos en esta fiesta infantil. Yo siempre le explico cómo esta es una fiesta infantil. Tenemos 25 plebes. Ok. El término más incluyente posible. 25 plebes. Y decimos, bueno, vamos a partir el pastel. Queremos pastel. Y ¡pum! Te ponen un muffin. Un cupcakeito así, un quequito. ¡Puc! Y dices, date. Es como... ¿Cuál es la alternativa natural que uno diría? No, pues rebánale más chiquito para ver a quién le toca otra rebanadita un poquito más grande. Sí. No, güey. La niña flaca esa que le dicen cultura. Ah, ya dale menos. Dale moronas. No, ella no A ella come. ni le gusta Ella el no pastel. come. A la niña medio ambiente, pues que se muera. ¿Para qué? Pues ¿para qué? A la niña medio ambiente. Sácala ¿pa' de qué? la casa. Sácala que está fuera. asustando a la gente. Fuera. Es ni le- alérgica. Ella ni debería estar en la fiesta. Es alérgica al gluten. Mándenla para afuera. Fuera. ¿Quién invitó a medio ambiente? A medio ambiente, fuera. Sáquela. Shu. ¿Qué diríamos? ¿Cuál sería la respuesta natural? Güey, te vas en este momento a la pastelería La Esperanza, de nada por el comercial, y te compras un pastel Patrocínanos. más grande. Y vas y te compras un pastel más grande y lo traes a la fiesta. Y le dices a medio ambiente, ven, dame un abrazo. Toma 2. Toma 2 pedazos. rebanadas.
Esa es la conversación que deberíamos estar teniendo. Y ojo, ¿a quién deberías mandar por el pastel? ¿A tu primo el pobre? No, compa. A Ricardo. Si tienes a Ricardo que tiene un chingo de dinero, pues Ricardo va. Sí, Que va a paga el mandar al pastel. chofer, en realidad. Él no va a ir. Tal vez Carlos incluso. Pon tú que manda el chofer, pero que lo pague él. Sí, claro. Yo no tengo claro. pedo con que mande a quien quiera. Es más, yo voy a comprar el pastel con tal de que él lo pague. Y esa es la conversación de nuestros días. Estamos peleándonos el mentado muffin en lugar de decir, güey, esto podría ser un pastel. Ujú. Oye, Carlos, entonces, cuando el gobierno federal en 2026 está hablando de mayor recaudación, está en realidad diciendo, recaudamos más porque antes recaudábamos 0, Casi. ¿cierto? La buena es que hay más. La vara estaba en el subsuelo en la conversación de impuestos. Y- Subsuelo. Y estas pequeñas sospechas, momentos intrigantes en términos de lo que está pasando, por ejemplo, con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sí. de repente huelgas en Palacio en Bellas Artes, jóvenes Cineteca Nacional. artistas, creadores, jóvenes Jóvenes creadores. creadores. Estos pequeños momentitos Mac. que de repente estamos escuchando en términos de no hay presupuesto, Sí. ¿no? Todo esto está instalado en este lugar en donde la austeridad no está dando ya. Y porque hay un... Y el pastel no es que ya no se pueda repartir el pastel, sino el pastel se acabó. Y es que el pastel no se ha hecho más grande. ¿Qué es lo que les digo? En realidad solo hemos compensado la caída de los ingresos petroleros, entonces el tamaño del pastel sigue siendo diminuto. Y ojo, tienes a una plebe en la fiesta que está comiendo cada vez más. Las pensiones, porque somos un país que está envejeciendo. Si tienes un problema universal como la pensión para personas mayores, y la población está envejeciendo y alcanzando el umbral de los 60 y tantos años, más rápido, o sea, cada vez más, pues oh sorpresa, Se está la comiendo pensión más se va parte comiendo del más parte del pastel. pastel. Ujú. Y, eso Y es lo que este nos está discurso pasando. de por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, Niurka Niurka Marcos. Marcos. Cada vez que quieras pensar en eso, piensa en Niurka Marcos. La profeta. Verdaderamente, filósofa cubano-mexicana, Niurka Marcos. Con luz de Jedi. Así. Y unas plumas. Sí, obvio, bailando. ¿Cómo es? Como ¿Diciendo y aventurera. haciendo? ¿Cómo es? No se avisa, se hace. No se avisa, No se avisa, se hace. Porque esa es la clave de esto. O sea, qué bien que nos digan que lo quieren hacer. Me da mucho gusto. Pero no lo están haciendo. No lo están haciendo. Y lo que están haciendo es insuficiente. Y ese es el reto que tenemos. Que por más que digan, estábamos echándole muchas ganas, les prometo, no es suficiente. Porque la conversación de fondo es estas reglas que se crearon en los 80. Estas reglas, a ver, ojo. Esto viene desde que México se llama México. Este problema no es un problema de, ay, lo heredamos del periodo neoliberal. Ahí se agravó. Pero esto viene desde que México se llama México. El general Lázaro Cárdenas, en su programa de gobierno, ya tenía, piensen que esto fue un poco más de década y media después de la Revolución Mexicana. En su programa de gobierno, Lázaro Cárdenas ya decía, el impuesto sobre la renta que nació por la Revolución Mexicana, Ajá. se paga de manera injusta porque lo pagan más las personas trabajadoras que el capital. Lázaro Cárdenas, hace un siglo. El Tata Cárdenas. Y luego le intentamos en los 60s una reforma, trajeron a un economista británico-húngaro, Nicolás Kaldor, que hiciera un informe que luego dijeron no, gracias, pero no, y lo guardaron y estuvo... Ay, Está Nico, muy grande. gracias, pero no lo vamos a leer. Y lo liberaron hace unos pocos años, donde nos decía exactamente lo mismo. Es injusto el sistema fiscal, es injusta la forma en la que se cobra porque no le estás cobrando a los dueños de las empresas, de las grandes empresas. No estamos hablando de la MIPYME y mi papá que le echa ganas. No, a las grandes empresas no le estás cobrando. Y en el mismo caso de las herencias, ¿no? Y la No, misma. ni a la vivienda, no es la herencia de la abuelita ni es la casa, La casa de la interés familia. social, no. Ajá, Estamos hablando de exacto. grandes herencias, grandes, cantidades que no van a ver en su vida las personas que nos están escuchando, se los digo de una vez. A ver, nada más para la gente que dice, nada más estás criticando en tu casucha. ¿Qué es una gran herencia? Ajá. Si tiene más de 8 ceros, es una gran herencia. ¿Cuántos son más de 8 Échale. ceros? Échale. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es más, decenas 7 de- ceros, 7 ceros, 10 millones de pesos. Ajá. 10 Decenas de millones de millones. pesos. 10 es una millones de gran pesos. herencia. Órale. O sea, si a alguien se le ocurre heredarte 10 millones de pesos. Uy, vas a tener que pagar impuestos si quisiéramos esto. O sea, Bueno, pero ¿cuánto un pueden ser los emprendedor impuestos? que no va a recibir una herencia de 10 millones de pesos tiene poco que discutir en términos de es que tú no te levantas temprano, ¿no? Correcto. Es que mi herencia. Y ese es el tema, que dicen, ¿y qué tal si algún día me sale una tía
que de repente me dice, toma, mijo, 10 millones de pesos, por favor. O sea, y bajo esta idea de algún día yo puedo ser, es la idea que nos ha suprimido la posibilidad de hacer ese cambio. Y aquí un cambio que es importantísimo es la gente, o sea, siempre hay una cosa que se llama la moral tributaria, ¿no? Que es lo que lleva a la gente a pagar más impuestos. La gente paga más impuestos cuando pasan sobre todo dos cosas. Uno, ve valor por su dinero. Es decir, si tú le pones una lona en el parque que dice, esto se pagó con tu impuesto predial, la gente dice, a huevo. Pago. ¿No? Pago, porque está más limpio, porque está así, va. La gente ve valor por su dinero. Y dos, cuando ve que los más ricos pagan más impuestos. Claro. ¿Ah, sí? Sí, es una bandera para... Y esto, Alice Crosser, hay varias investigadoras, Raimundo Campos Vázquez, Aurora Gómez, tienen un paper para México donde dicen, cuando a la gente le dices que los más ricos pagan más impuestos, la gente está más dispuesta a pagar impuestos. Y a mí siempre me decían, ay, pero si la gente, o sea, esta cosa de como es a huevo, te están obligando, por eso nunca uso la definición de que los impuestos son algo que te imponen, como el nombre lo dice, porque muchos me dicen, nadie querría pagar impuestos por su voluntad. Y yo digo, claro que sí. En Colombia, cuando hicieron el nuevo arreglo, cuando Bogotá pasó a ser el Distrito Federal de Bogotá, un poco como nos pasó a nosotros en los 90s, Carmenza Saldías, que era la ministra de Hacienda de Bogotá, hizo un programa que le decía a la gente, mira, te estoy mostrando el valor por tu dinero. ¿Qué pasa si en lugar de pagarme 100 pesitos, me pagas 110 pesitos? Y tú me dices en qué quieres que se destine. Y la gente, casi 50% de la población, lo pagó. La gente está dispuesta. Claro. A mí si me dijeran, tu dinero va a ir a que le para paguen o a que le paguen decentemente a los trabajadores que tienen en la Cineteca. Yo que me beneficio de ir a la Cineteca muy de vez en cuando, ya no me gusta, pero cuando viva a la Cineteca, o mis amigos les gusta ir a la Cineteca, que las personas que trabajan ahí tengan un trabajo digno, yo sí lo pago. Por supuesto que lo pago, estoy dispuesto, es un valor por mi dinero y además es justo con la persona al lado. Pero es un cambio de paradigma muy, muy intenso, ¿no? Bueno, no intenso, sino muy saludable. Vivir bien en sociedad. Vivir bien en sociedad. Vivir bien en sociedad es eso. ¿No? Es exactamente eso. Es ese cambio de decir, estoy dispuesto a poner un poco más porque la generación que viene, como el caso de las pensiones, puede vivir mejor. Porque la persona que vive al lado de mí puede tener una mejor calidad de vida. Eso es vivir en sociedad. Es abandonar esta idea de que todo es para mí, yo me rasco con mis uñas. Porque eso lo que nos lleva es, cuando me dicen, tú lo que quieres es o sea, el que es el opuesto, que nadie pague, bla, yo les digo, pues que ese es México. ¿Quieres un lugar que es un paraíso fiscal donde la gente paga pocos impuestos? Ya llegaste. Aquí es. La recaudación más baja de la OCDE, de las más bajas de América Latina y el Caribe. Aquí es. Vete a cualquier lugar fuera de la Ciudad de México y así se ve la falta de infraestructura, la falta de hospitales públicos, la falta de clínicas, la falta de servicios de cuidados, la falta de escuelas públicas, de universidades. Así se ve. No hay que ir muy lejos. Es el mismo territorio donde convive Carlos Slim, Carlos Ricardo Germán, con millones de personas que viven en pobreza extrema, que pasan hambre. Viven en las desigualdades de este territorio. Yo no quiero ese país. Yo quiero un país mejor. Y eso implica, y vivir bien en sociedad implica, pues ponerle. Por supuesto, si a mí me dicen, ¿tú estarías dispuesto? Sí, pero quiero empezar a ver que paguen quien tiene que pagar. Yo puedo pagar más impuestos, pero empieza por quien tiene que pagar. Que es responder muchísimo. La gran mayoría de los comentarios que recibimos en aquel contenido que te describíamos al inicio de esta conversación era de ¿para qué va a pagar si ya sabemos a dónde va a parar ese dinero? Ajá. A los bolsillos de quién, ¿no? Y entonces cambiar ese paradigma en términos de sí, ya sabemos a dónde va ese dinero, a infraestructura, etcétera, y también ya sabemos que los primeros que pagan son los que pueden pagar mucho mejor. Correcto. ¿No? Y esa es la conversación que no tenemos. Y hay otra parte de la conversación que no es nada menor, que es ¿y qué estás haciendo para que no se los roben? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Le has puesto atención? ¿Alguien sabe el presupuesto de la alcaldía donde vive? No. Perdón, Carlos. No, pero es que no es tu culpa. Por eso te decía que es arriba y es abajo. Es tener la disposición de entrarle a la conversación y es también, resulta que las alcaldías no publican sus presupuestos. Están en unos PDFs escaneados. Yo batallo. Ya esto me dedico, mano. Yo batallo. Mi alcaldía, encontrar el presupuesto. Y ojo, los alcaldes de la Ciudad de México tienen una ventaja enorme. Ellos no recaudan. No. Recauda la Ciudad de México y gastan ellos. Es el mejor de los mundos, mano. Yo no me tengo que echar la friega de cobrarles. Yo digo, a mí me llega mi dinerito anual y yo lo único que tengo que hacer es gastar. Es el mejor de los arreglos para los alcaldes y las alcaldesas de la Ciudad de México. El problema es
Ni siquiera en eso sabemos en qué se va el dinero. Y luego todavía nos ponen unos presupuestos participativos a modo en que nos dicen, ¿qué quieres? La alternativa 1, que es mi obligación, la alternativa 2, que es mi obligación, la alternativa 3, que es mi obligación. ¿Cuál prefieres? Han ido a votar en el presupuesto participativo de la Ciudad de México, es una vergüenza. Es como, ¿qué quieres? ¿Que tu calle esté limpia? ¿Que tenga luz? ¿Que no se estanque el agua? Y es como, es tu obligación, cabrón. O sea, ¿y son opciones? Sí, Increíble. de ninguna de las anteriores, güey. O sea, Pero que tuviera así como su guiño de Juegos del Hambre, así como, si tienes luz, hay ratas. hay ranas. Las ratas, exacto. Si hay ¿Quieres ver agua, las ratas? hay Sí, buitres. Sí, Si no se estanque el agua, hay caca. exactamente. ¿Cuál vas a querer? Ahí estamos. Elige. Ahí Para están las todo alternativas. beneficio hay un compromiso. Bienvenido a la Ciudad de México. Ahí están las alternativas que nos dan, pero por eso te digo, no es de, ay, de ustedes tenemos que participar, no, ¿sabes? Lo único que es dormir y echarte y, ¿sabes? No hacer nada. Pero a veces quien sí tiene el tiempo y la disposición, güey, éntrale. O sea, si tienes el tiempo y la capacidad y el espacio mental y algo de educación formal, pues éntrale a preguntarles, oye, ¿y eso cuánto va a costar? A mí me encanta ver cuando llegan los diputados y las diputadas así, candidatos así de, hola vecina, ¿quiere? Le invita a votar por mí. Y siempre le pregunto, bueno, ¿y qué quieres hacer? A, B, C, D, E, F, G, porque prometer no empobrece. Claro. H, I, J, K. Muy bien, ¿y cómo lo vas a pagar? Vamos a ahorrar. Hay presupuesto. Hay Con ahorro. los ahorros de la austeridad, ya no Ajá. da, ya no da. Ya Ya no no da, da. ya estamos, después de 10 años, estamos en un punto en que ya no hay ahorro, ya no. Oye, cuando dices ya no hay ahorro, ya no hay posibilidad de sostener la austeridad, ¿estás diciendo hoy ya no hay posibilidad de sostener la austeridad? ¿O estás ¿Dónde más diciendo recortas? ¿Eh? ¿Dónde más recortas? ¿Qué más paupérrimos pueden ser los servicios públicos? ¿Qué más? ¿Qué más? Has intentado ir a una... Digo, y mira que los servicios públicos funcionan a pesar de... Se sostienen en el trabajo de enfermeras, de trabajadoras de los servicios de salud. De verdad, se parten la madre tratando de sacar adelante con lo poco que tienen. Pero mis amigos burócratas en la Secretaría de Hacienda no tienen papel de baño. Tienen que poner el dinero para el Fabuloso. Saludos a Fabuloso, otra mención. Y el papel de baño porque no hay. Porque no hay. O sea, sí es una situación, es un nivel de indignidad del servicio público cuando debería ser lo opuesto. El servicio público debería ser, estás al servicio de las personas, el servicio público debería estar, 1, bien remunerado, 2, en las condiciones adecuadas, y 3, sin tener que ser a expensas de tu salud mental, de tu vida en muchos casos, porque hay quien deja la vida haciendo estos trabajos. No, y eso es lo que estamos haciendo hoy, es muy indigno, es muy injusto. Y ahí está la austeridad republicana, porque no por llamarse republicana deja de ser austeridad, cortando, diciendo que eran contra los lujos, pero llegó un momento que dijiste, ya es demasiado, ya le cortaste demasiado. Y ahí están las protestas, y ahí está lo que tienen ahora, y ahora tenemos un problema estructural que es, cada vez hay menos dinero para todas las obligaciones que se tienen que hacer, que son crecientes, de nuevo, no están dejando de envejecer la población, las pensiones no dejan de aumentar, vienen cosas que vienen a futuro, pero de nuevo, no tiene por qué ser así. ¿Cuál es la... Carlos, ya dinos la Ya, la solución, güey, solución. porque... Sí, estamos muy tristes. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar, y yo creo que esa es la clave. O sea, sí estamos en un dilema bien importante en este momento. Sí estamos ante una concentración de la riqueza en unas poquísimas manos, que no debería ser así. No es que los impuestos lo resuelvan todo, pero como ayudan. O sea, para evitar la concentración del capital, pero además para recaudar para lo que quieres pagar, ¿no? O sea, la transición energética, los cuidados, los servicios públicos dignos, las clínicas, todo eso que queremos cuesta dinero. Vivir bien en sociedad cuesta, y cuesta un montón. La apuesta debe ser empezar a cobrar donde tienes que cobrar. ¿No va a resolver todo? No. Y no es una varita mágica con una solución única, pero por ahí puedes empezar. Sí hay que Es un buen primer paso. Es un muy buen primer paso. Y tú ahorita no estás viendo ningún buen primer paso en ningún tipo de otro... Hay muy buena intención, que era lo que le decía Ortega, y que es, teníamos gobiernos que le perdonaban los impuestos a la menor provocación a los más ricos, y ahora tenemos un gobierno que le está apostando a cobrar. Muy bien.
pero cobrarles bajo unas reglas que fueron hechas por y para ellos durante muchos años. Nuestro sistema tributario, el sistema de los impuestos, tributario quiere decir de impuestos, es como un queso gruyère, un queso suizo. Se ve entero por fuera, pero está lleno de huecos por dentro. Uf, qué terror. Y eso está hecho a modo. Eso no es de, ay, es que chin, nos quedó la ley bien culera. No, es China y quedó llena de excepciones y llena de huecos. A ver, los legisladores así de, ah, caray. Ay, quedó bien culera. La mera verdad es que sí nos quedó bien culera. No, bueno, pues ojalá nadie se dé cuenta porque quedó culerísima. Ay, nadie la se va a ley. dar cuenta. Nadie. Pero se ve entera por fuera, ¿eh? Es así, sencilla, pocos impuestos. La piña la da. Pero está llena de excepciones y llena de regímenes especiales. De no, si tienes tal cosa, no, tú no pagas. Y si te haces tal cosa, tampoco pagas. Y esas reglas las conoce el enterado. Por eso la pregunta de ¿por qué le meto a esto? Pues porque es una conversación que nos han dicho que es de señoros de traje y no, es una conversación política. Entonces, entender eso, o sea, ¿qué toca? Cambiar. Ese queso ya no nos sirve. Ese queso lleno de huecos es una simulación. Ya es la pura cerita. La pura cerita, exacto, y el empaque. Y está hueco por dentro, porque en realidad. ¿Qué es pero esto? eso sí. Pero eso es la cosa, es que quien lo compra, quien agarra el queso, somos la enorme mayoría de la población. Que decimos, ay, si se ve entero por fuera, le pongo y ahí está. Cuando en realidad, quien sabe cómo funcionan los huecos son los más ricos. Porque tienen los despachos contables, fiscales, tienen que son al como las ejército. bacterias que hicieron los huecos. Correcto. En el Ellos queso. son los que hicieron Wow, eso. me encanta tu imagen del queso. Me Funciona. encanta el Sí. queso. Y ahí es lo Y que amo tenemos que el hacer. queso. Hablemos de queso. Hablemos de queso mejor. Prefiero hablar de queso. Sí, hablemos de queso. ¿Qué necesitamos? Un nuevo queso, pero que sí esté entero. Un bloque así macizo. De esos Parmesano. así que venden en el Ajá. súper de mayoreo. Así, pack, de 1 kilo. Eso es lo que necesitamos. Pero eso implica renovar esta cosa. Estas reglas, ese queso fue hecho y las bacterias que hicieron los huecos, esas bacterias las pusieron quienes se benefician de que el queso esté así. O sea, son esas personas. Con esta ley, ya ni a la esquina se necesita una nueva. Se necesita algo completamente fresca. Nuevo, por completo. Sí necesitamos decir, esto no está jalando más. Ok. Esto no funciona. Este arreglo no No es funciona. ni Es un siquiera un arreglo. ejercicio de reforma, de parche. Es tirar a la basura y empezar de cero. Yo diría desde cero, un nuevo pacto, una nueva forma de entender esto. Quema y raza. Sí. Rosa tumba quema, decían en mi rancho. Rosa tumba y quema, así tal, así cerillito. A mí me dicen, ¿qué rescatarías? La verdad, nada, güey. Es así, No rescatarías Que nada. arda. que arda. Es que ¡Wow! ¡Wow! el impuesto... Nada. Ya me inspiré. ¡Que arda! El impuesto sobre la renta es un impuesto que puede ser muy justo y que puede ser muy progresivo, es decir, que lo paga más quien más tiene, en la medida en la que no tenga esos huecos. Pero está, de verdad, excepciones, régimen especial, tiene un montón de ¿y qué tal si tú no? Pero tú tampoco, y allá no, y tal empresa, o mejor dicho, tal industria paga menos. Y así, lo desarmamos. Y resulta que lo que pagan de manera efectiva, no lo que dice la ley, porque la ley dice 30% a las empresas. Resulta que lo publicó el SAT hace unos años, 2%, 3%, Ay. 5%, cuando debería ser 30%. ¿Por qué? De nuevo, porque está hecho por y para ellos. Pues sí, hay que cambiar este arreglo. Es un arreglo que ya no nos sirve. Les sirve a ellos, a ti no te sirve, a ti y a mí no nos sirve, a ustedes no les sirve. A quienes nos pagan por nómina, soy ateo pero me persigno, que nos pagan por nómina, bendición, ahí se van los impuestos. A quienes hacen consultoría y ponen el recibo de honorarios, ahí les cobran los impuestos, y si no, ahí está el buzón tributario llenándose de advertencias. O sea, esta cosa de eso, Ricardo, no lo pasa. Claro. Va y llora en Ventaneando Combate Chapoy, así, me persiguen. No te persiguen, mano. No te persiguen de los no sabes 74,000. qué es ser perseguido. Tú no sabes O qué sea, es ser perseguido. Tú no sabes qué es ya tener la autoridad encima. De los 74,000 millones de pesos te perdonaron 50,000 y de ahí todavía te condonaron otro monto más. O sea, y luego se hizo güey. y luego nos está diciendo, no, yo ¿por qué voy a pagar si yo ya pagué? No, hazme el favor. La hiperficción a unos Total. niveles descabellados, ¿no? ¿Y por dónde empezamos? De entrada, tener estas conversaciones. Lo digo siempre que vengo a este espacio y lo vuelvo a decir. Tener estas conversaciones, dejando de creer que es una conversación aburrida y empezando a entender que es una conversación política. Estamos hablando de política. Hay que repolitizar la conversación de los impuestos, pero si me lo permiten, la conversación económica. Porque lo que hicimos fue decir, no, esto es puro y absoluto y es
una ciencia, no, es una disciplina que tiene sus fallas enormes, en la que nos hicieron creer que si le dábamos a los ricos eso se derramaba al resto de la sociedad, que había un punto óptimo en el que maximizabas los impuestos, entonces si te pasabas de ese punto óptimo, entonces lo que tienes que hacer es bajar los impuestos. Todo eso eran mentiras, mitos. Yo le llamo terraplanismo fiscal. ¡Wow! Nos enamoraron nuevo a base concepto, de mentiras. amo. Son los terraplanistas al que le dices, oye, pero mira la curvatura, ahí se ve. No, es plana. Pero mira, si te sales en un cohete, plana. se ve la esfera, es plana. Y así estamos, igualito Pero con la ¿cómo va a ser economía. plan? Acabo de ver un meme genial en donde está así como todos los conspiranoicos celebrando porque era verdad lo del Pizzagate, la isla de Epstein y demás, y los terraplanistas están viendo así como, de, En la esquina, así de, algún día va a Tal salir vez que un es día. plana. Pues así estamos con lo económico y con lo fiscal. Nos han dicho, o sea, y de verdad les traemos la evidencia. Acabo de estar en un seminario en London School of Economics y teníamos la mitad de la sala activistas y gente que está trabajando estos temas con esta mirada, y la otra mitad de economistas señoros blancos del norte global. Le dijimos, pusieron la evidencia, bla, y decían, de nuevo, regresaban a decir, pero los empleos, pero el Producto Interno Bruto. Era como, ¿qué no estás oyendo? Es que de verdad estamos en esa situación en la que les presentas la evidencia, les dices, oye, no pagan. Oye, es que darles beneficios a ellos no te beneficia a ti, porque es más allá del echaleganismo, y la gente dice, no, debe ser porque le echan ganas. ¿Cómo? Es terraplanismo. Regresamos al mismo mito, por más que presentas evidencia y les dices, güey, esto no funciona así. No funciona así. Esto te dijeron mentiras todo este tiempo. O sea, porque eso es lo que nos hicieron. Thatcher, Reagan y compañía nos dijeron, no. Aquí el problema es que a los ricos no les damos lo suficiente. Y nos lo dijeron y lo creímos. Entonces, no, pues, cierto. Como estúpidas, lo creímos. Hasta que nos dimos cuenta de que no. Y resulta que no, que en efecto no era cierto. Ya estamos en ese punto, ya estamos ahí. De, oye, y además yo trabajo en una organización, en Oxfam, que lleva más de una década diciendo, oye, se están haciendo más ricos. Cada año salimos de aburridísimo, cada vez están haciendo más ricos. Y la gente decía, bueno. Adivinen qué salió el nuevo informe de Oxfam. ¿Cuáles son las conclusiones? Lo mismo del año pasado. Peor que el año pasado. Peor que el año pasado. Más Peor y ricos. peor. Pero este año lo que sí dijimos, y ahí es donde contribuye en ese informe global, esto tiene implicaciones para la democracia. O sea, esta es una conversación sobre el poder. Ya no es nada más de, esto es un problema, porque en tu vida cotidiana esto te jode. Yo puse un ejemplo por ahí, logré colar, de Diego Fernández de Ceballos. En el informe lo mencionamos porque resulta que le perdonaron como, ya no me acuerdo la cifra, pero eran 90 millones de pesos de predial. No. 120 millones de pesos de predial en Querétaro, porque el alcalde era su amigo. ¿Al jefe Diego? Al jefe Diego, su barba, su puro, él tan esta figura, aura así O sea, como ¿es New un York. moroso? ¿Es un moroso? No, Es un ya no es un moroso moroso delincuente. porque le No. perdonaron sus impuestos. Pero No debe nada. No debe nada. Se los perdonaron. Y ahí está la conversación. Y se le perdona hoy. porque la ley está hueca. Y porque los amigos le dicen, no, tú no te preocupes, tú no me pagues. Somos amigos. Pero y eso es porque fue el jefe Diego, porque todo el mundo lo conoce. Tanto como escuchamos las conferencias de prensa de Carlos, y como le hacemos caso y le van a la fiesta de cumpleaños de Ricardo, y Ricardo puede lograr que le bajen la deuda. Y tanto como Germancito va y se sienta y dice, yo voy a invertir en México, en la minería, que es el futuro del progreso y el desarrollo. Y ahí nos tienen, contándonos mentiras, pero siendo quienes gobiernan en realidad. O sea, el poder, por mucho que estemos votando por un lado y que digamos que una persona es un voto, en realidad estamos en el régimen en el que un peso es un voto. Oye, Carlos, creo que aterrizaste en lo que tal vez debiera empezar a ser el final de nuestra conversación, en donde igual y la pregunta más clara es, ¿y la cuarta transformación? Es decir, o sea, tú ahorita me lo platicas y suena que es mucho trabajo, pero que todavía hay forma de instalar ahí un antivirus a favor de el futuro de esta idea de vivir bien en sociedad, ¿no? Pero este gobierno que llega al poder vía discursos como por el bien de todos, primero los pobres, honestidad valiente, Separar el poder económico del político, la cartilla moral, este regreso al Viva México más profundo y también más bonito, ¿en dónde se queda frente a esta conversación? Porque no es una conversación que se tiene
tal vez ya ni siquiera ahorita, sino que se pudo haber tenido en el momento en el que no había un no posible en términos de cualquier tipo de reforma que se pudiera plantear. Sí. A la 4T le urge su segundo piso, pero le urge reforzar los cimientos. Es decir, este segundo piso de la cuarta transformación no se puede construir sobre los debilísimos cimientos que le dejó el primer piso. Y eso es lo fiscal. La austeridad ya no da, o sea, ya es sí tiene unos límites muy claros, pero también, de nuevo, Niurka Marcos. Qué bueno que me lo dices en los discursos, me da mucho gusto. Pero esa foto, a mí no se me olvida esta foto reciente de la presidenta con Slim sentado a su izquierda, donde le pidió a Carlos que convocara a la mesa para la atracción de las inversiones. ¿Por qué él? Claro. ¿Por qué él? ¿Por qué no ella? ¿Por Es qué la no ella puede presidenta. convocar en un espacio democrático a decirles, señores inversionistas, éntrenle? Es la misma mesa, son las mismas personas, ¿eh? No estamos diciendo... Las mismas condiciones. Y nada más lo que cambia son las reglas de cómo se sientan a la mesa y quién convoca a la mesa. Hoy la convocó Carlos. Ahorita la tiene convocada Carlos. Es un problema. Es un problema. Si es de nuevo, es la conversación del poder. Quien puede convocar a la inversión privada en México es el hombre más rico de América Latina y el Caribe. No la presidenta con ¿cuánto fue la elección? ¿60 y tantos %? La presidenta con el mayor mandato popular de la historia de este país. No es ella. Y esa misma relación es lo que le impide a la 4T comenzar esta conversación. Y yo creo que es decirles, oigan, no le estamos diciendo que no participen, éntrenle. Entren a la inversión privada, éntrenle a hacer lo que tienen que hacer, pero éntrenle bien, éntrenle pagando, éntrenle... ¿Toma trabajo? Sí. ¿No les va a gustar? No les va a gustar. No les va a gustar porque llevan décadas con un arreglo que les dijeron, tú no te preocupes. Eso es lo que hicimos como sociedad, si se dan cuenta. Fue decirles, tú rico, tú no pagues. No, Ricardo, no te molestes, no pagues. ¿Para qué? No, Carlos, por favor, no. En esta mesa donde tú eres el que más dinero Aquí no se tiene. acepta tu dinero, Carlos. No, Carlos, no hace falta, lo pagamos nosotros. No, Carlos, no te preocupes. Hay que pagar hospitales, clínicas, escuelas, universidades. No. Yo lo pago. Yo, Nomás Pueblo de no México, lo cierres pago. el Sanborns. ¿Eh? Nomás no cierres el Sanborns. Los grandes centros de especulación inmobiliaria. Pero, no, hasta eso ya no cerraron. Ya el baño es con ticket. Háganme el favor. O sea, es que de verdad, yo siempre digo, Y no solo encima de tenemos todo. no solo tenemos las élites más mezquinas, tenemos la variedad de capitalismo más chafa posible. Tenemos un capitalismo de acumulación. Porque eso es lo que estamos encontrando con los datos. Un aumento de la inversión de la riqueza privada que no corresponde con lo que deberían dejar, porque si nos dijeron, tú dale los beneficios y ellos van a invertir en la sociedad, van a generar empleo y así va a salir adelante la sociedad, pues ¿a qué hora? Llevamos 40 años de este arreglo en donde eso no pasó, porque no va a pasar. Terraplanismo fiscal. Claro, porque además van a morirse con la suya, ¿no? Sí. Y van a heredar, no se les olvide, porque se va a ir el nombre de pila, pero el apellido se queda. Y las familias van a heredar ese dinero, o los cercanos, en caso de que no tengan familia, van a llegar. Y de nuevo, el poder económico se pasa de generación en generación, cuando en la Revolución Francesa dijimos que el poder político no se podía pasar así. Ahí es donde estamos hoy. Ahí por eso les digo, este es el momento, porque además son, de nuevo, hombres mayores herederos que van a heredar. Antes de que hereden. Antes de que se mueran. Antes de que se mueran. Carlos, creo que te acabo de entender. Claro. Antes. Antes de que por eso nos lo dijiste desde el principio. Eres un narrador de nivel HBO, güey. Porque además, Carlos le va a heredar a sus hijos, y lo platicábamos hace rato antes de entrar aquí al programa, que son grandes promotores de la agenda antiderechos. Grandes promotores. A mí Carlos no me preocupa. Carlos es inofensivo comparado con los hijos. Vean, busquen, échense un ChatGPT. ¿Quiénes son los hijos de Carlitos? ¿Y qué piensan? ¿Y qué piensan sobre el aborto? Y se van a llevar una bonita sorpresa. Y las feministas, el movimiento feminista lleva años diciéndonos, aguas con los hijos de Slim, aguas con los hijos de Slim. Y así va la lista de... Por supuesto, esto no se va a detener. Es que esto no se detiene hasta que le pongamos un alto. Y esa es la gran... Por eso les digo que es la conversación de ahorita. Es momento de ponerles un alto o resignémonos a que vivimos en el imperio de los más ricos. Pregunta dolorosa, Carlos, y ya creo que vamos despidiéndonos también. ¿Ves en la doctora la envergadura como para decir ahí hay alguien que puede ponerle un alto? ¿O ves más bien miedos, compromisos? ¿Qué tiene? Tiene un mandato popular. Un gran mandato popular. Tiene las cámaras
puestas, aunque no necesitas hacer reformas constitucionales para esto. Esa es la ventaja. Son leyes secundarias, así que podría ser distinto. Pero además tiene una gran ventaja, que es una persona a la que le gusta la evidencia. Entonces, lo que hay que hacer... tú dirías, es una persona que escucha. Sí, y que además cuando ve que algo no funciona como le dijeron que debía funcionar, recula. Es decir, cambia de rumbo. Por eso les digo que esta es una conversación que tiene que crecer. Ya no puede ser la conversación de los enterados, ni de los que saben, ni de los expertos. Es una conversación pública y política. En la medida en la que esto se hable y se hable y se hable y se hable, tiene que ser una conversación pública, porque de nuevo, el problema es, tenemos dos opciones en el horizonte. O lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas. Wow. Las finanzas públicas no mienten. Las finanzas públicas son claritas. La población está envejeciendo, viene la crisis climática, los problemas, ahí viene la tormenta. Tienes dos opciones. O te agachas y simulas que la tormenta no viene y la tormenta te revuelca. Ajá. O te anticipas y dices, ahí viene una tormenta y adelante me voy preparando. Ahorita, o sea, el problema es que este es un país que está acostumbrado a hacerlo sobre las rodillas. Así, ya llegó la tormenta y ahí tomamos decisiones. Y en Río Revuelto, ustedes saben, ¿quiénes ganan en ese río revuelto? Pues los más ricos, porque las reglas, porque el sistema, porque el poder, porque son los que están a una llamada de la presidenta. Ahí ganan ellos. Ahorita es cuando decimos, ahí está Trump como recordatorio. Ahí están los ricos en Europa, ahí está Davos, ahí está el recordatorio de qué pasa cuando los más ricos toman decisiones. Ahí está la nueva Gaza, ahí está, no es de, teoría de la conspiración, sombrerito de aluminio, no, nos lo ponen las noticias todos los días. El problema es que no lo queremos creer. Y decimos, no, a mí no me va a pasar. Sí. Aquí esto no va a pasar, ya nos pasó. Pues que nos terminamos de enterar de que son los dueños de nuestro tiempo, los dueños de las empresas a las que les pagamos. Piensen en su día a día, cuánto dinero le dejan a cada una de las empresas a estas personas. Claro, échense un tiro. Que su recibo del internet, del celular, de si van a la farmacia, del monito que baila, por ahí está Ricardo involucrado. Y así les va a ir cada vez que prenden la tele, cada vez que escuchan una estación de radio, cada vez que pagan. No sé, piensen en lo que pagan en su día a día, vean su recibo y vean las empresas de quiénes son. Y se van a llevar una sorpresa. Te están pagando su vida a estas personas todos los días. Carlos. Igual y la gran conclusión de este programa a mí sería por las buenas o por las malas. ¿Sobre las rodillas o no? Y también esto que dices de Claudia Sheinbaum es alguien quien recula ante evidencia. Sí. La evidencia tiene que ser el debate público, ¿no? Correcto. Porque la evidencia no puede seguir siendo el informe de Oxfam porque lo están barriendo. No es suficiente. No es suficiente. Tiene que costar votos. Correcto. Y tiene que ser una conversación que esté cada vez en más y más y más espacios. Y eso empieza por cuestionarnos esos comentarios que les pusieron en las redes sociales. O sea, preguntémonos, ¿qué ganamos defendiendo a los ricos? Claro. ¿Qué ganamos? Honestamente, eso desde mi cuarto haciendo nada, es que básicamente es lo que está pasando. Estás defendiendo desde tu cuarto a una persona a la que le tienes absolutamente sin cuidado, que se beneficia del hecho de que tú le estés defendiendo porque se están legitimando en el poder, en ese poder que ya tienen, Ojo, no es como, van a ser poderosos. No. Ya son poderosos. Solamente lo único que pasa con esto, y por eso regreso a Adam Smith. Adam Smith lo dijo perfectamente. Es, de verdad, la causa más alta de la corrupción de los sentimientos morales. De verdad, para mí esta es la forma de corrupción más terrible que hay, que es, vas en contra de tus propios intereses, vas en contra de del interés común, del bien colectivo, por defender a unos pocos que en su vida van a saber sobre ti, que les tienes sin cuidado, si comes, no comes, vives, no vives, duermes, no duermes, les vale, les tienen absolutamente sin cuidado, pero tú ahí estás defendiéndoles en los espacios públicos, en las redes sociales, en las discusiones en tu casa, en la comida familiar, en la sobremesa, cuando en realidad debería estar diciendo, esto no tiene por qué ser así, esto debería ser distinto, y eso lleva, de nuevo, decisiones distintas, que llevan a resultados distintos, que llevan a un modelo económico distinto, porque este es un modelo económico que les beneficia a ellos y a nadie más que a ellos en este momento. Ok. Pues muchísimas gracias por venir, Carlos. ¿Cómo titularías este programa? A mí me gustó mucho. ¿Qué ganamos defendiendo a los ricos? Ajá. Sí. Eso es muy bueno. Pero ¿qué dirías así como, este va a ser un título viral, macizo, le va a llegar a Claudia y lo va a ver entero y me va a mandar un DM, va a decir, vente por un café, no traigas vente por unas quitichelas al Palacio Nacional. ¿Se te antojan unas quitichelas?
No se avisa. ¿Cómo titularías? Se hace. No se avisa, se hace. Ahí está. Hasta en los impuestos no se avisa, Hasta- se hace. Ahí está. Muy bien. Listo. Niurka Muchísimas Márquez. gracias por venir, Carlos. Gracias. De Gracias verdad, a Niurka, gracias a ustedes. Ha sido revelador, ha sido deslumbrante, ha sido asfixiante, ha sido Necesario. Necesarísimo. Y creo que poner el dedo en la llaga en términos de entender por qué se paga impuestos es una conversación que se tiene que seguir. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no se debe pagar? Y quienes no pagan impuestos, ¿por qué no pagan ¿Y por impuestos? qué no pagan? ¿No? Eso, O sea, sí, quienes sí. ¿y cuáles son lo las que sí y lo que no. consecuencias de eso? Exactamente. ¿No? Carlos, ¿dónde te leen? ¿Qué viene? Ey, bien. Me encuentran en @cabrowns en mis redes personales. Están también las de Oxfam México, @Oxfam México, oxfammexico.org, oxfam.mx, creo que es el nuevo URL. Viene un informe en un par de semanas donde ponemos todos estos datos, gráficas, ideas, apuesta política en un informe, que es la actualización de nuestro informe de hace más de una década con Gerardo Esquivel, pero ahora hecho por Oxfam México con acompañamiento técnico de él. Un poco para poner todo esto en un documento que ¿Cuándo genere sale? conversación. Lunes 23 de febrero es el lanzamiento. Es como la Ahí viene. fecha esta del Parlamento, ¿no? Remember de no sé qué. 5th of of September. The 5th of November, Exacto. de V for Vendetta. Bueno, aquí va a ser el 23 de febrero. Ahí van a ver los datos. El quemón es, nunca han sido tan ricos, nunca han sido tantos, y Slim nunca ha sido tan rico como en este momento. Órale, wow. No, Incluso después de 8 años de la Cuarta Transformación. Incluso. just kidding. De hecho, gracias a... Gracias. Gracias a 8 Ok. años de Cuarta Transformación. 23 de febrero en Oxfam.mx en nuestras redes. Y haremos un evento de lanzamiento el 23. estar Ahí en increíble. nuestras redes. Muy bien. Estén pendientes. Wow, Ahí bueno, vamos pues ahí está Oxfam México, Cabrowns, @Cabrowns en tus diferentes redes. Sí. Y te llevas nuestro corazón, Sí. Carlos. y tal vez nuestro sueño, nuestro sueño plácido. Nuestros sueños también. Te llevas nuestros sueños. Hay también. esperanza, hay Pero futuro, esperanza. camaradas, hay futuro, camaradas. Hay futuro, Hay camaradas, futuro. recordemos eso y le agradecemos muchísimo a toda la gente que nos vio y le agradecemos en particular a todos nuestros Patreons, patreon.com/todo-menos-miedo. Muchísimas gracias por existir. Muchas gracias a la gente que en estos instantes nos sigue acompañando en nuestras diferentes plataformas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a ustedes. Y no sé si tenemos algún comentario de nuestro Patreon, mi querido Fer. No tenemos comentarios, pero nada más para agregar, la cita de la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith es: por más egoísta que se suponga que es el hombre, es evidente que hay algunos principios... Sí es esa, ¿verdad? Hay otra. Ah, En mi cuenta, en mis redes sociales está. Ajá, Vayan búsquela en Cabrowns. @Cabrowns y por ahí la van a encontrar. ¿En X? Sí, Ah, pues de una vez para... Es el tweet fijado. para es el que tweet fijado, correcto. Para no fallar. ya, aquí lo tengo. Aquí lo tienes. Gracias. Sí, ya. Es... Con un meme de los Simpson, porque soy millennial. Esta disposición a admirar y casi idolatrar a los ricos y poderosos y a despreciar o como mínimo ignorar a las personas pobres y de condición humilde es la principal y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. Ahí está. No Marx, no Piketty, no la izquierda revolucionaria, Adam Smith. Ahí está, Chale. señoras y señores. Y infinidad de gracias a toda la gente que nos acompañó. Síganos, suscríbanse a nuestros canales, enciendan las notificaciones y búsquenos en @HALB Podcast en Instagram, TikTok, Twitter, bueno, X, Facebook, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias, Xavi. Gracias, Gaby. Gracias, Carlos. Gracias, Gracias, Carlos. gracias a ustedes, de Carlos. verdad. No puede Gracias, ser. Fernando, gracias, Ari. Y muchas gracias a Ariadna, muchas gracias a Fer y a todo el equipo de producción. Y recuerden que en algún momento todo este mundo, incluyendo Adam Smith, fue México. Y nos escuchamos la próxima semana.